El antiguo régimen, bajo esos parámetros, ¿verdad? Ha caído. ¿Ha caído dónde? Ha caído en Francia, ¿verdad? Ha caído en Francia. Y esto ocasiona, sí, que algunos digan, no, tenemos que retornar a ello. Sí, ese viene a ser el conservadurismo. ¿Qué busca en este caso el conservadurismo? Mantener el orden social heredado. ¿Qué nos referimos con mantener el orden social heredado? Mantener al monarca. Y ese monarca, en este caso, debe de gobernar por herencia, ¿no? Tú sabes que para ser monarca, para ser rey, ¿qué sucedía? Sí, tenía que aparecer, en este caso, pues no, el famoso heredero, ¿verdad? Y ese era el que iba a gobernar, ¿verdad? Por lo general siempre era varón, ¿verdad? En este caso vamos a ver que esto era lo que generaba, pues, no la continuación del poder, ¿sí? Entonces, decimos que un gobierno es legítimo cuando, sí, cuando tengo yo un rey por herencia, ¿sí? Ahora, vamos a ver que el conservador en lo social también va a defender qué cosa, las tradiciones, ¿sí? Sobre todo en este caso, las tradiciones de la iglesia. ¿Sí? De la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia también les daba qué cosa, privilegios. ¿Sí? Le daba en este caso, vamos a decir, pues no, al clero, el famoso clero, el poder ocupar cargos dentro de la iglesia, que le hacía poder tener, pues no, vamos a decir, desde los diezmos, ¿verdad? Que se beneficiaban. Entonces la iglesia el día de hoy goza de grandes riquezas, ¿sí? Entonces ahí tienes al conservador. Uno de los grandes, en este caso, vamos a decir, personajes conservadores, ¿sí? Vendría a ser nuestro amigo Metternich, ¿no? Que es el que convoca, sí, el que convoca al Congreso de Viena para poder, en este caso, restablecer, ¿no? Restablecer lo que viene a ser se llama esto, el mapa político anterior sí, antes de las invasiones napoleónicas, ¿sí? Entonces, él sería un gran representante del conservadurismo. Por el otro lado, tienes al liberalismo, ¿sí? Tú sabes que el liberalismo la va a impulsar la burguesía. La burguesía desde que aparece, sí, desde que aparece en el renacimiento urbano comercial, ¿verdad? Desde ahí la burguesía pues no paró, ¿verdad? No va a parar. Y vamos a ver pues, ¿no? Que van a ser ellos, en este caso, los que van a incentivar esta ideología que se basa principalmente en el liberalismo político y el liberalismo económico, ¿sí? El liberalismo político va a velar ¿por qué? Va a velar, sí, por la soberanía popular, sí, por la reivindicación de que del derecho, en este caso, a la libertad individual, a la libertad jurídica, a poder elegir el gobierno. ¿Y quién va a elegir el gobierno? En este caso, pues ahí hablamos de la soberanía popular, ¿no? El pueblo. El pueblo elige el gobierno y puede ser también, ¿qué cosa? Elegido. El liberalismo político también se va a expresar, ¿qué cosa? En la libertad, sí, en la libertad de opinión, lo que vamos a conocer como la libertad de expresión, recordarás tú, la libertad religiosa, que nadie en este caso, pues, no te pueda cuestionar tus creencias, ¿sí? Y por supuesto, el respeto por la propiedad privada, ¿sí? Ahora, el liberalismo político principalmente, ¿qué es lo que va a reconocer? Ahí va a recordar a tu amigo Montesquieu, ¿verdad? El que te hablaba de la independencia de los poderes del Estado, ¿sí? Independencia de los poderes del Estado, ¿no? Ahí los vas a tener poder ejecutivo representado en este caso, ¿no? Por, vamos a decir, el presidente podría ser el rey, ¿no? El poder legislativo por el Parlamento, Congreso y el poder judicial, ¿sí? Ahí los vas a tener. Pero también tienes el liberalismo económico, el cual te va a dar postulados sobre libre mercado. ¿Sí? Que la economía debe manejarse, ¿qué cosa? A las leyes de la oferta y la demanda y que el Estado no debe de intervenir. No debe de intervenir ¿cómo? Por ejemplo, en este caso, colocando barreras que no ingresen otros productos, ¿verdad? A mis territorios. Escogiendo, ¿verdad? El precio, colocando el precio, ¿sí? A los productos, ¿no? Eso es intervenir en la economía, ¿sí? Y eso no, el liberalismo, vamos a decir, en este caso el liberalismo, sí, a secas, porque vamos a tener más adelante una variación del liberalismo. El liberalismo que te plantea Adam Smith te dice el Estado no debe de intervenir en la economía. ¿Sí? Y vamos a ver pues que la base de la riqueza, ¿cómo será? El trabajo individual, pero ese trabajo individual, ¿cómo debe de ser? Debe de ser libre.
¿Ok? Ahí tienes. En este caso, gran representante del liberalismo económico, por supuesto, será la escuela clásica de Adam Smith, ¿sí? Pero también vas a tener en este caso, pues no, la escuela fisiocrática, ¿sí? De Maynard Keynes, ¿sí? Ahí lo vas a tener, ¿sí? El otro, vamos a decir, otra ideología viene a ser el socialismo, que tú sabes, tenemos dos, ¿verdad? Tenemos dos, el socialismo utópico y el socialismo científico. El socialismo utópico, ¿qué te va a decir? En ambas vamos a ver que en el socialismo utópico como científico, recordarás tú, ¿verdad? Que se defiende en este caso los principios, en este caso, individuales, ¿ok? Ambos te hablan, ¿qué cosa? De la supresión de la propiedad privada. Esta debe ser reemplazada ¿por qué? Por la propiedad colectiva. ¿Por qué están en contra de la propiedad privada? Porque te va a decir que ella es la generadora de la desigualdad social. ¿Sí? El socialismo utópico sí te plantea que ese paso de propiedad privada a propiedad colectiva, ¿sí? Se va a realizar, ¿sí? A través de, vamos a decir, el cambio en este caso se va a realizar de forma pacífica, ¿sí? El cambio debe ser pacífico, te dicen ellos. Y es más, te dice que quienes van a colaborar, ¿quiénes van a ser? La burguesía. Pero te pregunto, si la burguesía es la dueña, ¿verdad? Es dueña de los medios de producción, es su propiedad, pero le pertenece a ellos. ¿Tú crees que él lo va a querer soltar? Evidentemente no, ¿verdad? Evidentemente no. Por ese motivo es que nosotros vamos a ver, sí, vamos a ver que ellos van a ser llamados utópicos, ¿ok? Ellos van a ser llamados utópicos justamente por ese motivo, ¿sí? El proletario, claro que sí que va a ayudar, pero quien no va a ayudar será quién, la burguesía. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que tenemos algunos, en este caso, representantes, ¿sí? Con propuestas, ¿no? Como Saint-Simon, Fourier y Owen, ¿no? Que en este caso es bastante curioso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Owen, el padre del cooperativismo, él es, en este caso, es un burgués, él es empresario, ¿sí? Tiene, en este caso, empresas, vamos a decir, ¿no? Industria. Entonces, él empieza a aplicar el socialismo, ¿no? ¿A través de qué? Aumentos salariales, reduce la jornada laboral, casi casi reparte sus riquezas. Pero ¿genera algún cambio? No, todo lo contrario. Vamos a ver que el único que cambia su economía será él porque se volverá ahora pobre. ¿Sí? Entonces, al ver en la forma en la que ellos, estos en este caso querían, querían ejecutar el socialismo, aparecerán en este caso Carlos Marx sí, o Karl Marx sí, y Federico Engels, el cual en este caso van a decir, pues no, se van a reír de estos, van a decir, no, el socialismo no se puede aplicar de esta manera, y mucho menos por vías pacíficas. El socialismo vamos a decir, ¿no? Se va a aplicar pero ¿a través de qué? De una forma pues violenta, ¿sí? A través de una forma violenta. Para esto, ¿qué vamos a tener que hacer? Hacer una revolución, ¿sí? Ahora, ellos tienen un análisis mucho más profundo de cómo se genera justamente la desigualdad social, ¿sí? Y ellos dicen, pues, ¿no? Que el motor de la historia es, ¿qué cosa? La lucha de clases. ¿Sí? El motor de la historia es la lucha de clases y es a través de ella que se genera, ¿qué cosa? El cambio, ¿sí? El cambio histórico. ¿Sí? El cambio histórico se genera a través de ello. Y ha sido sí siempre en este caso, ¿no? En la comunidad primitiva, el hombre versus la naturaleza, en el esclavismo, ¿no? Desde en este caso la revolución neolítica, el hombre por el hombre, ¿no? Explotado por el hombre. En el feudalismo, también el hombre por el hombre, pero en este caso el famoso señor feudal, que es el dueño de la tierra, ¿verdad? Y en el capitalismo, de igual forma, del hombre que tiene, en este caso, los medios de producción versus el hombre que no lo tiene, ¿verdad? Ahora, ellos te van a indicar que el socialismo, ¿verdad? Se aplicará a través de qué? A través de la dictadura del proletariado. Es decir, cuando el proletariado logra tomar el control, logra tomar el poder, a eso le llamaríamos socialismo. Y cuando el proletariado que ya está en el poder logra suprimir la propiedad privada, estaríamos entrando, ¿qué cosa? A la fase comunista. Porque el hecho de hablar de la supresión de la propiedad privada significa, ¿qué cosa? Que ya no hay más desigualdad. Nos quedamos, ¿qué cosa? En una sociedad sin clases sociales. Y esa vendría a ser, como te digo, el comunismo. ¿Sí? Ahí los vas a tener, sí, ahí los vas a tener bastante interesante, en este caso el socialismo. El otro, el nacionalismo.
El nacionalismo es bastante interesante, ¿por qué? Porque ellos consideran como nación, ¿sí? A una comunidad soberana, la cual va a estar unida, ¿por qué? Va a estar unida por vínculos de raza, lengua, historia y tradiciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una nación se forma a partir de estos términos. Por ejemplo, en el caso del Perú, ¿somos una nación? Claro que sí. Tenemos la raza, por ejemplo, la raza indígena, incaica, ¿verdad? Nuestra lengua, en este caso nuestra lengua originaria, ¿verdad? Es el quechua, ¿sí? Nuestra historia, la historia de los incas, ¿verdad? ¿No? En este caso, la historia, vamos a decir, pues no desde la aparición, vamos a decir que es la más resaltante, ¿no? Incluso podríamos rescatar en este caso, pues vamos a decir a los Chavín, a los Paraca, a los Nazca, a los Mochicas, ¿verdad? Los Huari, Tiahuanaco, todos ellos en este caso son nuestra historia y nuestras tradiciones. Las fiestas, por ejemplo, el Inti Raymi, o en este caso fiestas más recientes que vendrían a ser, pues, ¿no? Tradiciones como el Señor de los Milagros, por ejemplo. La procesión del Señor de los Milagros. ¿Dónde más encuentras una procesión así? En ningún lado, chicos. Solo aquí, en el Perú, en la nación, en este caso del Perú, ¿verdad? Ya, ahí vas a tener, sí, ahí vas a tener que somos, en este caso, nosotros una nación. Ya. ¿Qué sucede? En Europa existían, sí, existían pues los reinos, ¿verdad? Que aún ellos en este caso estaban siendo gobernados por reyes, monarcas, pero el monarca, tú sabes que tomó los territorios, ¿sí? Sin importarle mucho en este caso a qué pueblo se estaba dominando, si tenían la misma lengua, ¿verdad? No, ellos simplemente agarran y empiezan a dominar. Entonces sucede que llega un momento en el cual vamos a tener, pues, ¿no? De que eh, existen distintas lenguas, ¿verdad? En un territorio dominado por un mismo monarca. Entonces ellos van a decir, a ver, nosotros, por ejemplo, hablamos el italiano. Nosotros, en este caso, tenemos nuestra historia, en este caso Roma, ¿verdad? Nosotros, en este caso, ocupamos este territorio, la península itálica, ¿verdad? Y cumplimos las mismas tradiciones. Entonces, ¿nosotros qué debemos de ser? Debemos ser una nación. Bajo el término, bajo la ideología del nacionalismo, chicos, se van a crear dos naciones. ¿Cuáles van a ser? Italia y Alemania. ¿Sí? En este caso, vamos a ver sí que la idea del nacionalismo es que es poder, ¿qué cosa? Impulsar la unificación de comunidades en torno a la formación de qué? En torno a la formación del Estado, ¿sí? En torno a la formación de formar, en este caso, un Estado, ¿sí? Y de esa manera, pues van a aparecer. Algunos principios del nacionalismo vendrían a ser la exaltación del territorio, por ejemplo, ¿no? Este territorio es donde se ha desarrollado, ¿qué cosa? De donde he desarrollado mi historia, donde yo, en este caso, los que ocupamos este territorio, hablamos el mismo idioma, realizamos las mismas tradiciones, nosotros entonces, ¿qué somos? Somos una nación, ¿sí? En este caso, estos, vamos a decir, los quienes ocupan, sí, quienes ocupan el mismo territorio, ¿sí? Quienes ocupan el mismo territorio buscan ¿qué cosa? Autodeterminación política, que nadie más incurra o quiera en este caso entrometerse en sus decisiones. Y ciertamente también el nacionalismo está vinculado ¿qué cosa? Al romanticismo, ¿no? El ideal de la formación de una nación, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, sí, vamos a tener por ello, sí, en este caso, como te digo, ¿no? La formación, sí, la formación de Italia y Alemania. ¿Sí? Resalta bastante en este caso personajes como Víctor Manuel, por ejemplo, sí, Víctor Manuel II, ¿sí? Mazzini, Benzo, en este caso Garibaldi, ¿no? Que van a ser en este caso, pues, ¿no? Los ideólogos para la formación, en este caso, de la nación de Italia. ¿Ya, chicos? Por el otro lado, vas a tener la siguiente ideología, el anarquismo. ¿Qué pasa? El anarquismo agarra, no cree en nadie, chicos. Sí, el anarquismo no cree en nadie. ¿Ellos qué van a promover? Ellos promueven la eliminación del Estado, la supresión del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen pues que el Estado que hace impone autoridad y esa autoridad atenta contra la libertad. ¿Sí? Yo quiero ser libre y el Estado me pone reglas, me pone normas, me pone leyes que yo tengo que cumplir. Entonces, ¿qué está haciendo? Está atentando contra mi libertad, ¿sí? Entonces, dice, debemos eliminar, ¿qué cosa? Eliminar el Estado, ¿sí? Ya, pero si no tenemos Estado,
¿Quién va a poner las reglas? ¿Cómo vamos a vivir? Ya, lo que plantea básicamente el anarquismo es, en este caso, regresar. Es como si regresáramos al paleolítico, ¿sí? De la edad de piedra, ¿verdad? Donde el hombre se organizaba socialmente, ¿te acuerdas? En bandas. Y te acuerdas que ahí no existía jefe. En una banda no existe el jefe, ¿verdad? Todos salen a trabajar, todos en este caso pues aportan a la banda y por ende todos se benefician, ya. Eso es lo que básicamente ellos proponen a través, ¿sí? De las comunas, ¿sí? Comunas de autogestión, ¿sí? Comunas de autogestión, que serían en este caso desde comunas agrícolas hasta comunas industriales, ¿verdad? Porque obviamente no vamos a vivir únicamente del campo, ¿verdad? Necesitamos ya en este tiempo, para el siglo XIX, ya se está desarrollando la industria, ¿verdad? Entonces es importante poder, vamos a decir, es importante poder también producir, ¿verdad? Ahí los vas a tener. Ahora, estas como son libres y autónomas, independientes en su interior, ¿sí? Donde básicamente la propiedad sería qué cosa colectiva. Profesor, entonces el anarquismo como que se parece un poco al socialismo, pero es mucho más radical. Sí, sí. Es más, los anarquistas nacen en ese caso del socialismo. Sí, nacen del socialismo, ¿sí? Ahí vamos a tener a estas ideologías, ¿sí? Pasemos ahora, sí, pasemos ahora a la revolución liberal. Ya, para pasar a la revolución liberal debemos de recordar qué cosa. Tienes que recordar tú la Revolución Francesa. Tú sabes que tras el fin de la Revolución Francesa con Napoleón, ¿verdad? Napoleón Bonaparte en este caso será derrotado en la batalla de Waterloo, ¿verdad? Y finalmente, pues, ¿no? En Francia retornar a quién? Un rey. Tú sabes que Luis XVI fue aguillotinado. Luis XVII, su hijo, murió en la cárcel, era un niño, murió en la cárcel. ¿Quién regresará? Luis XVIII. Sí, regresa nuestro amigo Luis XVIII. Pero ¿qué pasa? Luis XVIII, sí, Luis XVIII agarra y regresa en este caso como rey de Francia, pero él es, vamos a decir, pues no de una idea, de ideas liberales, porque él permite la formación de qué? Él permite la formación de lo que viene a ser pues la Cámara de Diputados, donde en este caso pues no por ahí vamos a decir que la Cámara de Diputados funciona como un congreso, es decir, que todo el poder absoluto no lo va a tener el monarca. ¿Ok? No lo va a tener el monarca. Ya, esto termina ocasionando pues que en Francia se sientan representados a través de la Cámara de Diputados, ¿sí? Ya, pero ¿qué va a suceder? Luis XVIII se muere, ¿sí? Luis XVIII se muere y eso termina ocasionando que retorne, o bueno, que venga otro monarca a reemplazarlo. ¿Quién será ese monarca? Carlos X. Pero Carlos X no es liberal. ¿Él qué es? Él es conservador. Y él va a generar ¿qué cosa? Él va a generar cambios, ¿sí? Ahora, antes de la revolución de 1830, ya habíamos tenido oleadas revolucionarias, ¿sí? Entre el año 1820 y 1825, ¿sí? Donde en este caso, pues, ¿no? Liberales, sí, buscan acabar con el absolutismo, es decir, son revoluciones antiabsolutistas, ¿sí? Vas a tener que en España un levantamiento liberal, sí, contra Fernando VII, ¿sí? Vamos a ver también el impulsamiento, en este caso, una revolución liberal en Portugal, ¿sí? Y finalmente vamos a ver, pues, ¿no? Que Grecia logrará su independencia bajo este proceso, ¿no? Porque se van a sublevar, van a liberarse de quien dominaba ese territorio, ¿verdad? Que era el Imperio Turco, ¿sí? Ya. Entonces ya tenemos una oleada revolucionaria en este caso del 20 al 25. Ahora, regresamos a lo que te iba comentando. 1830. Aquí vas a tener a quién? A Carlos X. Él regresa, pero él empieza a aplicar qué cosa? Medidas que vienen a ser pues medidas absolutistas. ¿A través de qué? De las ordenanzas de Saint-Cloud. Él lanza estas ordenanzas un 25 de julio, donde, ¿sí? Donde censura a la prensa. ¿Sí? Es decir, elimina la libertad de expresión, disuelve la Cámara de Diputados. Si disuelve la Cámara de Diputados, es decir, básicamente en este caso es disolver, los elimina. Y
va a convocar a una nueva Cámara de Diputados. Pero en esa nueva Cámara de Diputados, ¿verdad? Se va a limitar el derecho al voto. Ya, estas ordenanzas, qué es lo que tú puedes observar aquí? Es un retorno al antiguo régimen. ¿Sí? Donde no hay libertad de expresión, donde en este caso estamos eliminando, en este caso, el legislativo, y donde estamos quitando el derecho al voto, porque ahora solo algunos podrán votar. Otra vez realizamos esos privilegios, ¿sí? Ya, el pueblo, vamos a decir, ya probó, ¿sí? El pueblo ya probó lo que es la libertad, ya está gozando del liberalismo. ¿Tú crees que va a dejar que le quiten nuevamente lo ganado a través de una revolución? Pues no. ¿Qué va a suceder? Van a ser 3 días de lucha, 3 gloriosas jornadas, 27, 28 y 29 de julio de 1830, ¿sí? El pueblo se va a levantar para poder, ¿qué cosa? Derrocar al absolutista, ¿sí? Al conservador Carlos X, ¿sí? Y aquí vamos a ver pues que Carlos X será derrocado, ¿sí? Será derrocado. Y se implantará un gobierno de tipo ¿qué cosa? Monarquía constitucional, ¿sí? ¿A quién escogerán? Tú ya sabes, a Luis Felipe I, ¿sí? A Luis Felipe I, el famoso duque de Orleans, el cual será ¿qué cosa? Será coronado como rey. Ahora, él es básicamente nombrado ¿por quién? Por la alta burguesía. Él básicamente es un burgués, por eso le van a llamar el rey burgués, ¿sí? Y él promete, ¿qué cosa? Él promete, ¿sí? Las reformas, ¿sí? Él promete las reformas, por eso lo van a apoyar, ¿sí? Ahora, Carlos X era de la dinastía Borbón. Luis Felipe no pertenece a la dinastía Borbón, por ende, una consecuencia, ¿cuál será? La caída de la dinastía Borbón, ¿sí? Esta revolución se difundirá por Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, ¿sí? Y vamos a ver pues que Bélgica logrará, ¿qué cosa? Su independencia, ¿sí? Ahora, Francia ya no será una monarquía absolutista, será una monarquía constitucional. ¿Quién tendrá en este caso, pues no, a la cabeza a Luis Felipe I? Luis Felipe I había prometido qué cosa? Reformas, pero adivina qué, no va a realizar ninguna reforma en favor de los burgueses, vamos a decir, pues, de la baja burguesía. Solo beneficia a quiénes? A la alta burguesía, ¿sí? Ahora, la reforma principal que se buscaba que él realizara era el voto censitario, pero no lo va a dar, no lo va a dar. Y a esto le agregamos una crisis económica que termina derivando pues en la miseria del proletariado, ¿verdad? Serán las causas para que se levanten en contra de él, ¿sí? Vamos a ver que el detonante de la revolución de 1848, ¿cuál será? La prohibición de los banquetes públicos. ¿Qué son los banquetes públicos? Son reuniones libres, donde pues se gozaba de qué? Se gozaba de la libertad de expresión, ¿verdad? Se gozaba de la libertad de expresión. Pero ahora se está eliminando esto. Ahora, ¿tú crees que el pueblo va a querer retroceder? No va a querer retroceder. ¿Y qué va a hacer? Va a iniciar su jornada de lucha, las famosas jornadas de febrero. Las jornadas de febrero van a terminar ocasionando que Luis Felipe I abdique al trono, renuncie. Ahora, ¿quién va a gobernar? Vamos a ver que se va a formar un gobierno provisional, ¿sí? Es un gobierno provisional de liberal, en este caso Lamartine, ¿sí? Lamartine agarra y establece un gobierno provisional con la promesa de las reformas. Pero vamos a ver que no realiza reformas, el pueblo quiere reformas ya, ya y ya. Por lo que al no ver reformas, ¿qué pasa? La Martinet caerá en las jornadas de junio, ¿sí? Ese gobierno provisional caerá en las jornadas de junio. Lo que va a generar, ¿qué cosa? El establecimiento, ¿sí? De la famosa Segunda República, donde se convocan a elecciones, ¿sí? A elecciones por sufragio universal. Todos los hombres, en este caso, cuando hablamos de hombres nos referimos al sexo masculino, pues sufragarán, ¿sí? Sufragarán, es decir, votarán, eligiendo
como presidente, porque ya no estamos hablando de reyes aquí. No, ya se eliminó eso. Ya cayó Luis Felipe primero, ya cayó. ¿Sí? ¿A quién elegirán? A Luis Bonaparte, quien era sobrino de Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Vamos a ver que Luis Bonaparte establecerá, sí, establecerá, pues en este caso, un gobierno presidencial en Francia. ¿Sí? Pero a los Bonaparte les gusta el poder, ¿verdad? Y pues, ¿qué va a suceder? Pues él va a terminar dando un golpe, ¿sí? Se proclamará como emperador y tomará el nombre de quién? De Napoleón III en el año 1852. Pero ¿cuáles serán las consecuencias de estas dos revoluciones, del 30 y del 48? ¿Sí? Básicamente, tú sabes que se llama revolución, ¿por qué? Porque el cambio, vamos a decir, que va a generar, se realiza en un proceso corto. Sí, un proceso corto. A diferencia, ¿no? En este caso de, por ejemplo, la evolución. Evolución, revolución, son palabras que se parecen mucho. La evolución es un proceso que tarda. Sí, es un proceso lento que tarda, puede tardar millones de años. ¿Sí? La revolución, en cambio, es un proceso mucho más corto. ¿Sí? ¿Y a cuáles van a ser estos cambios? Aquí, en la revolución del 48, cae por completo la monarquía constitucional. Sí, cae por completo la monarquía constitucional. Se desarrolla la Segunda República. Sí, en este caso la Segunda República expresada en qué? Pues expresada en un gobierno a través de un presidente, vamos a decir, donde no gobierna el monarca. ¿Y por qué se llama la Segunda República? Porque la Primera República la vamos a vivir en el proceso de la Revolución Francesa. ¿Sí? Tú sabes que hay un periodo que se conoce como República, ¿verdad? Ya. Y vamos a ver pues que esta revolución en Francia se propagará por toda Europa, lo que vamos a conocer como la primavera de los pueblos, ¿sí? La primavera de los pueblos, ¿sí? Ahí la vas a tener, ¿sí? Ahora, pasamos por el siguiente tema que en este caso se les ha colocado para repasar imperialismo. Para hablar de imperialismo, tú sabes que tienes que recordar qué cosa, el proceso de revolución industrial, donde, ¿no? Donde hay una necesidad, ¿sí? Hay una necesidad por lo que viene a ser, pues, ¿no? Bueno, primero, segunda revolución industrial, proceso de industrialización, expansión, en este caso, de lo que viene a ser la producción, ¿sí? Nuevos sistemas también de producción y vamos a ver que se va a expandir esto, ¿no? Por otros lugares de Europa. Si bien en la primera revolución industrial se hablaba, ¿no? Que la potencia era Inglaterra, pues aquí vamos a hablar que existen otras potencias como Francia, Alemania, Rusia, Italia. Norteamérica, es decir, la revolución industrial sale de Europa, llegando a América y también llegando, por supuesto, a Asia con Japón, ¿verdad? Ya, pero ¿qué hemos visto de esta segunda revolución industrial? Que hay una necesidad, ¿qué cosa? Por nuevas materias primas, porque lo que un país quiere es seguir produciendo de manera industrial. Y para producir de manera, en este caso, industrial a gran escala, ¿qué necesitas? Sí o sí necesitas materias primas, necesitas mano de obra, obviamente mano de obra barata, y necesitas qué cosa más mercados, dónde vender tus productos, ¿verdad? Ya. Todo esto va a terminar generando, ¿sí? Va a terminar generando que los países inicien un nuevo proceso en búsqueda de colonias, porque la colonia es la que te va a dar, ¿sí? La colonia es la que te va a dar, uy, se me cayó. Ya, la colonia es la que te va a dar esto. Tú cuando gobiernas, en este caso cuando tomas un territorio y lo colonizas, ¿sí? Ese territorio, chicos, tú no le vas a pedir, oye, por favor, ¿me puedo llevar tu materia prima? No. Tú le vas a decir, oye, a ver, esta gente que trabaje para mí y abajo y le voy a pagar poquito, tú le vas a pedir permiso. No, la población tú la vas a explotar. ¿Sí? Vas a tomar los recursos de esa colonia sin pedir permiso, ¿sí? Y obviamente a esa colonia la vas a convertir en un mercado. Entonces, los países industriales, ¿verdad? Los países industrialistas
¿Qué es lo que van a hacer? Van a iniciar un nuevo proceso de colonización. A esto también se le conoce como el neocolonialismo. Tú lo sabes, si tú lo has visto, en la clase de todas maneras te lo han dicho, neocolonialismo, ¿sí? Un nuevo proceso de colonización. Pero ¿quiénes lo van a realizar? Específicamente los países industrialistas, ¿sí? Ahora, vamos a ver que ellos se van a caracterizar, ¿sí? Por bueno, acá también te colocaron neocolonialismo, ¿sí? Ahora, vamos a ver que lo que vas a ver como característica es la exportación de grandes capitales a las colonias. ¿Por qué? Porque obviamente ahí se va a producir desde las colonias, ¿sí? Incluso tú vas a ver que van a incluso a hacer migrar a su población. Su población se irá a ocupar estos lugares, estas nuevas colonias, ¿sí? Vamos a ver que surgirán las empresas multinacionales, empresas que van a tener qué cosa, la venta de sus productos, ¿sí? En distintas naciones. Salen en este caso de su país de origen y venden en este caso por todo el mundo, ¿sí? Y hay pues obviamente una dominación directa sobre las materias primas, el mercado y la mano de obra, lo que te decía. Tú no vas a pedir, por favorcito, a ver, puedo tomar, a ver, véndeme tu materia prima, por favor, no. Cuando tú colonizas, tú tomas, ¿sí? Tú tomas sin pedir prestado. Y si por ahí la colonización es a través de vamos a decir, de un dominio, ¿no? Vamos a decir, consensuado. Entonces, hay un gobierno autónomo ahí, pero tú has llegado, le has endulzado, vamos a decir, ¿no? Y te vende a ti y te vende barato. ¿No? Entonces también es una forma de colonización, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las causas, sí, las causas del neocolonialismo? Pues podemos dividirlas en causas económicas, demográficas, políticas, ideológicas, ¿sí? Dentro de lo que vienen a ser las causas económicas, pues destaca la búsqueda de materias primas y nuevas fuentes de qué? De energía, ¿sí? Ahora, vamos a ver que ellos buscan nuevos mercados. Si buscan nuevos mercados, porque tú produces a gran escala, ya, pero todo eso está en stock, en la fábrica, en los almacenes. ¿Qué necesitas? Parte en este caso de la producción industrial es que tú tienes que vender esos productos. Entonces, ¿dónde los vas a vender? En las colonias convirtiéndole en mercado. ¿Sí? Vamos a ver también que una de las causas, pues aquí podemos incluso decir, una de las causas económicas es la sobreproducción. Porque como te digo, para garantizar, ¿sí? Para garantizar ahí, vamos a decir, la circulación de la producción, necesitas vender tus productos. Entonces tú produces un montón, un montón, un montón, pero ahora ¿dónde lo vendo? Ah, para eso también necesitas colonias, ¿sí? Ahí está. A nivel demográfico, vamos a ver, sí, que hay una sobrepoblación en Europa, principalmente en Europa. Hay mucha gente en Europa. Entonces vamos a llevarlo, como te decía, a las colonias, ¿sí? Generándose un proceso de emigración, si salen de Europa, ¿sí? A nivel político, sí, a nivel político hay también una necesidad de búsqueda de prestigio internacional. ¿Por qué? En Europa, varios países ya entraron. Ah, sí, yo tengo colonias en todo. Si yo tengo internacional, ¿verdad? Entonces, los países entran en un proceso de competencia también, ¿verdad? Para el político controlas, sí, desde distintas partes, de distintos continentes, porque ahí están tus colonias, tú controlas. Si alguien uy, me parece que se me fue
¿Se me escucha, chicos? Confírmenme. Me apareció un mensajito que decía que mi internet como que estaba sin conexión. Sí se me escucha, ¿verdad? ¿Sí se me escucha, chicos? Confírmenme. Bueno, acá me parece que sí, mi micro está activo. Un sí, chicos, un sí para poder continuar. No tengo chat, así que alguien que esté atento, que me pueda decir, sí, profesora, sí se escucha, puede continuar. A ver, hay 72 aquí estudiantes. ¿Alguno me puede decir si se me escucha, por favor? Escucha, Miss, se escucha Sí se claro. escucha, profesor. Muchas gracias, se escucha claro, me dice, muy bien. Por un momento se escuchó entrecortado. Ya, ya. Vamos a continuar. Ya, continuamos, chicos, ¿sí? Y entonces ahí estábamos en las causas ideológicas, te decía, ¿no? Que hay una exaltación por el nacionalismo. ¿Qué pasa? El nacionalismo vamos a decir, suena bonito cuando tú quieres formar Estado, ¿verdad? Bajo los vínculos, pues, que decíamos, ¿no? La raza, el idioma, las tradiciones, ¿sí? El territorio, chévere. Pero ¿qué pasa cuando esto se descontrola, se sale de las manos? Lo que va a ocasionar, ¿sí? Lo que va a ocasionar es que agarra y tú decías, no, mi raza es la superior, mi lengua es la que tiene que dominar. Ah, y como yo soy mejor, ¿qué cosa? Yo debo de ir a esos pobres, ¿no? Esos pobres negros africanos que no saben de civilización. Yo voy a ir, ¿qué cosa? A civilizarlos. Yo voy a ir, ¿qué cosa? A evangelizarlos. Hay qué cosa, hay una labor misionera, ¿no? Y civilizadora que supuestamente en este caso ellos van a realizar, pero que en realidad qué cosa es? Es la justificación para poder qué cosa colonizarlos, ¿sí? Ahí los vamos a tener, sí, ahí los vamos a tener. Ahora, por ahí también podremos mencionar, sí, podríamos mencionar el racismo, ¿no? Porque ellos van a considerar que esos pueblos que son inferiores. Sí, incluso hay una, vamos a decir, hay muchas caricaturas de esta época respecto al, vamos a decir, el imperialismo, neocolonialismo, ¿no? ¿Cómo viene a ser esta imagen de aquí? ¿Sí? Donde en este caso, ¿no? El rey de Bélgica representado, ¿no? Con un rostro y básicamente como si fuese una serpiente. ¿Qué es lo que está haciendo? Está oprimiendo, ¿no? Está oprimiendo a este nativo, vamos a decir, ¿no? Africano. ¿Dónde? En el Congo, porque Bélgica va a tomar como colonia a quién? Al Congo. ¿Sí? Ahí los vas a tener. Ahora, de las naciones imperialistas, ¿verdad? Que más resalta va a ser el Imperio Británico, sobre todo en la famosa era victoriana, con la reina, ¿sí? O la emperatriz, mejor dicho, Victoria I. ¿Sí? Mira, Inglaterra va a tener, chicos, colonias en todos los continentes, al igual que Francia, ¿sí? Van a ser de las que tienen más, por mencionarte algunas nada más, Inglaterra, en Asia tiene la India, en África tiene Egipto y Sudáfrica, ¿sí? Mira, de Sudáfrica nada más te vas a dar cuenta, tú buscas en Sudáfrica, Sudáfrica para comenzar en África en la actualidad no es un país pobre. A veces creemos que todos los países africanos son pobres, no. Sudáfrica no es pobre y Sudáfrica tú vas a encontrar blancos. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que aquí una de las características era la emigración europea hacia sus colonias? Ya, entonces, los ingleses, ¿qué hacen? Los ingleses migran a Sudáfrica, migran a Sudáfrica, llevan ahí, en este caso, su capital, llevan a su gente. De ahí nomás, mira, ¿qué país africano te ha realizado un mundial? ¿Tú crees que va a ser un país pobre te va a poder realizar un mundial de fútbol? Imposible. ¿Y a quién? Pero sí que lo hizo Sudáfrica, porque evidentemente no es pobre, pues. Sí, evidentemente no es pobre. ¿Ok? En América tiene Canadá, Belice, en Oceanía tiene Australia.
De igual forma, en este caso, en Francia, con el emperador Napoleón III, vamos a ver que Francia pues tiene Indochina, tiene Argelia, tiene la Guyana en América, en Oceanía tiene Nueva Caledonia, pero ¿quién se ha quedado por detrás? ¿Quién no tiene territorios, o bueno, colonias en todos los continentes? Y que sí ha iniciado su proceso industrial y que necesita de colonias para poder asegurar su proceso industrial. Alemania. Alemania tiene, en este caso, colonias en África y tiene en Oceanía, pero no son suficientes. Necesita qué cosa? Necesita más. En base, chicos, al imperialismo, porque básicamente el imperialismo es la causa de qué? Es la causa de la Primera Guerra Mundial, chicos. Es la causa. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial, sí, la Primera Guerra Mundial, ¿qué cosa es? Este conflicto bélico, ¿verdad? Entre los países industrializados e imperialistas. ¿Sí? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se enfrentan? Por el control de colonias y mercados. ¿Sí? Por el control de colonias y mercados. ¿Ok? Ahí los vamos a tener. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿No? Las causas. Aquí vamos a mencionar porque las causas económicas que son el afán imperialista, ¿verdad? De tener más colonias, obviamente, ¿verdad? A eso nos referimos con afán imperialista. Y esta competencia, pues, industrial entre las potencias, ¿verdad? Por la necesidad de yo tener colonias para poder sostener, ¿qué cosa? Mi desarrollo industrial. Esto va a ser clave. Recuerda que la causa de todo enfrentamiento bélico, chicos, es principalmente económico, ¿sí? A nivel político, una de las causas va a ser, o incluso podemos decir también que es un antecedente, es la carrera armamentista, ¿sí? La carrera armamentista. Así como se desarrolla la industrialización, ¿verdad? ¿No? De productos, vamos a decir, ¿no? Que van a ser desde productos, ¿cómo se llama? Desde productos textiles, ¿verdad? Químicos, farmacéuticos, ¿verdad? La producción de hierro, ¿verdad? Acero, todo, ya. Pero también vamos a ver qué cosa, la industria de la producción de armas. ¿Sí? Hay una carrera armamentista. ¿Y por qué están en este caso creando armas? Mejores armas, porque ellos saben que en cualquier momento, sí, en cualquier momento va a estallar la guerra y ellos se están preparando para esto, ¿sí? Entonces vamos a tener, sí, que una causa o incluso puede ser, como te digo, antecedente, la famosa paz armada, que es este proceso, pues, de carrera armamentista, ¿sí? También vas a ver la formación de alianzas militares. Te pregunto lo mismo, ¿por qué hay alianzas militares si no estamos en guerra? Porque ellos saben que la guerra se avecina y que necesitan estar preparados, ¿sí? A nivel ideológico también hay una causa, la exaltación nacionalista. Hace un momento te dije que el nacionalismo, cuando se sale de control, es peligroso. Pues aquí vamos a ver que cuando estalla la guerra, chicos, el- la población en este caso está feliz. ¿Por qué? Porque van a decir, ha llegado el momento de demostrar quién es el fuerte, quién es el que manda. Y la guerra lo va a demostrar. Los alemanes estaban felices que haya estallado la guerra, ¿sí? Entonces, vamos a ver pues que estas son las causas reales, pero ¿cuál será el pretexto? Porque obviamente, pues yo no te voy a decir, yo no te voy a decir, yo quiero más colonias, por eso te voy a declarar la guerra. No, 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 no podemos hacer eso, ¿verdad? Ya, ¿el pretexto cuál será? El asesinato, ¿sí? El asesinato de este personaje conocido como Francisco Fernando, quien era heredero a la corona, ¿sí? De Austria-Hungría. ¿Cómo es que la muerte de este personaje genera la guerra? Que será en este caso el pretexto, chicos. Pues sucede que Austria-Hungría tenía los territorios, o bueno, estaba administrando ya para este momento los territorios de Bosnia y Herzegovina también, ¿sí? Pero el territorio de Bosnia anteriormente, ¿verdad? Era administrado ¿por quién? Por Serbia, pero ahora lo habían tomado los austrohúngaros, ¿sí? Entonces, aquí hay una disputa por el territorio de Bosnia, ¿sí? Los, vamos a decir, los que nacieron en Bosnia, ¿sí? Se consideran, ¿qué cosas? Serbios, pero se consideran que están siendo que han sido tomados pues, por la Austria-Hungría, ¿verdad? Entonces, en una visita protocolar
¿sí? Visita protocolar, Francisco Fernando pues llega a Sarajevo, que es la capital de Bosnia. Llega pues como que a apaciguar las cosas, ¿verdad? Apaciguar las cosas, decir, no, que ahora sí nosotros lo estamos administrando, ¿verdad? Pero que no los queremos en realidad controlar, todo lo contrario, ¿verdad? Las cosas van a ir mejor con nosotros y todo ello. Y en medio del paseo, vamos a decir que está realizando Francisco Fernando, el carro se detiene y sale ahí, de entre el público, Gabrielo Príncipe. Un joven, bueno, ni siquiera joven, un adolescente, tenía entre 17 y 18 años. Saca un arma y termina, ¿qué cosa? Matando al heredero, Francisco Fernando. A él y a su esposa, ambos muertos. En ese momento Gabriel Príncipe también lo van a matar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Este personaje pues era integrante, ¿verdad? De una organización, vamos a decir, terrorista, ¿sí? Conocida como la Mano Negra. ¿Sí? Los cuales en este caso, pues no, vamos a decir, no luchaban, ¿no? Porque Bosnia regresara a ser administrada por Serbia. ¿Sí? Esto ocasiona que Austria-Hungría agarre y le diga pues le diga a Serbia, le diga, oye, ¿cómo es posible? ¿No? Gabrielo Príncipe, la mano negra está en tu territorio, tú tienes, que tú eres responsable de este asesinato. Serbia dice, no, nosotros ya estamos investigando, vamos a desarticular la mano negra, pero Austria que solicita ingresar a territorio serbio para terminar con la mano negra. Obviamente, Serbia no le va a permitir ello. Sí, Serbia no le va a permitir ello. Y lo que va a realizar, sí, y lo que va a realizar será, pues, no, el inicio de la activación de las alianzas. ¿Por qué? Porque Austria-Hungría, ¿sí? Austria-Hungría tiene una alianza militar. ¿Con quién? Con los alemanes y también con Italia. ¿Sí? Italia, vamos a ver que se va a mantener neutral, ¿sí? No va a realizar ningún movimiento con la Triple Alianza una vez estallada la guerra, ¿sí? Ya. Austria-Hungría será defendida por Alemania. ¿Y quién saldrá a defender a Bosnia? A Bosnia sale a defenderla Rusia. De esa manera, con estos dos, ¿qué sucede? Se activa el sistema de alianzas, porque te metes con uno, te metes con todos. Eso es lo que aplica en el sistema de alianzas, ¿verdad? Ya, se activa el sistema de alianzas. ¿Ok? Ahora, el desarrollo de la guerra como tal, vamos a ver, pues, ¿no? Que se divide, ¿no? En la guerra de movimientos, o podemos decir guerra de movimientos iniciales, o la guerra ofensiva, que en este caso la inicia, ¿quién la va a iniciar? Pues los alemanes. Alemania, sí, Alemania tiene, sí, vamos a decir, pues, tiene su táctica, su plan. Yo te dije que ellos estaban felices cuando estalla la guerra, ellos estaban preparados para eso. Ellos lo que querían aplicar era la famosa guerra rápida, ¿sí? La guerra rápida, con su plan, el plan Schiffing, ¿sí? El plan Schiffing implicaba qué cosa que Alemania pudiera atacar en dos frentes, tú lo sabes, ¿sí? Tú lo sabes. En el frente occidental y el frente oriental. Del frente occidental, ¿a quién tiene? Tiene a Francia, ¿verdad? Tiene a Francia, su enemiga, ¿sí? Y del frente oriental tiene a Rusia, que también es su enemiga, ¿verdad? Ahí tienes a Alemania. Alemania en medio, aquí está, mira. Alemania, frente occidental, Francia, frente oriental, Rusia. Ahora, Alemania, para que llegue a Francia, ¿verdad? ¿Por dónde va a tener que pasar? Por Bélgica. Por eso es que inicia la invasión a Bélgica, ¿verdad? Ahí vas a tener la primera batalla de la Primera Guerra Mundial, que viene a ser la batalla de Lieja, ¿sí? Invasión alemana a Bélgica para luego pasar a Francia. Los belgas, chicos, resisten alrededor de una semana, lo que le permite a los franceses poder, ¿qué cosa? Atrincherarse. Sí, atrincherarse en la zona de frontera con Alemania, ¿sí? Eso les permite atrincherarse, lo que va a generar que cuando los alemanes ataquen a los franceses estaban bien preparados. La primera batalla de Marne será la primera derrota de Alemania, ¿sí? Lo que va a terminar ocasionando que su plan Schiffing, ¿verdad? El plan Schiffing, pues sea un fracaso.
porque la idea era atacar dos frentes y avanzar en esos dos frentes. Ataco aquí, invado, ataco allá, invado. Pero aquí, en su primer movimiento, no puede, no puede, ¿sí? En la batalla de Marne no puede y se va a dar, pues vamos a decir, pues no, un choque de realidad, ¿no? Que las cosas no van a ser tan rápidas, ¿sí? Luego dice, ya, no puedo aquí, me voy para el frente oriental. ¿Y en el frente oriental quién está? Rusia. Ahora, Rusia ha iniciado su proceso de industrialización, pero eso no quiere decir que Rusia esté al 100% industrializada. Rusia tenía vamos a decir, una industrialización solo en la ciudad, que implicaría un 10% de todo su territorio. No es tan fuerte que digamos. Y eso lo va a demostrar, sí, lo va a demostrar en la batalla de Tannenberg, donde Alemania vence a Rusia, y en la batalla de Lagos Masuranos, donde Alemania vuelve a vencer a Rusia. Rusia va a estar, pero vamos a decir, pues, bueno, en Rusia vamos a ver que no era tan fuerte como creíamos, ¿no? Incluso Rusia, el gobierno de los Ares, quiere continuar en la guerra, pero eso genera mayor conflicto. Ahora, la población rusa se está dando cuenta que están siendo derrotados, ¿verdad? Entonces, que el imperio ruso no es tan fuerte. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a rebelarse, van a generar una revolución. Es decir, que Alemania haya derrotado a los rusos en los lagos Masurianos y en Tannenberg, impulsa la revolución rusa. ¿Sí? Impulsa la revolución rusa. Ahora, pero Alemania ganó. Entonces Alemania va a tener controlado el lado oriental, sí. Regresa por el lado, en este caso, occidental, por Francia, ¿verdad? Pero ahí Francia ya no va a estar solita. Francia va a estar con quién? Va a estar con Inglaterra, ¿sí? Ahora, la guerra de posiciones o la defensiva, ¿sí? Vamos a ver que los alemanes son los que van a abrir el frente marítimo, ¿sí? Alemania será la responsable, ¿sí? En este caso de iniciar, ¿sí? O iniciar en este caso, pues, ¿no? La guerra submarina, ¿sí? Inicia la guerra submarina, donde va a empezar, pues, ¿no? A capturar embarcaciones y a hundirlas. Una de esas embarcaciones, ¿cuál será? El hundimiento del Lusitania, que era el transatlántico Lusitania, donde vamos a ver, pues, ¿no? Que había población, estadounidense. ¿Sí? Había tripulación estadounidense norteamericana, pero Estados Unidos decide ingresar a la guerra ahí, no, no decide ingresar a la guerra ahí. ¿Dónde debe ingresar en este caso? No, a la guerra, con el famoso telegrama de Zimmermann, donde pues Alemania, tú sabes, le propone a México, ¿verdad? Ingresar a la guerra, pertenecer en este caso a su bloque, ¿no? Y con la promesa de que los ayudará a los mexicanos a recuperar, sí, a recuperar los territorios que estos habían perdido, pues en este caso en Estados Unidos, ¿verdad? A manos de Estados Unidos, ¿sí? Ahora vamos a ver que en el frente marítimo, sí, Alemania, pues, en cierta forma, va a controlar esta parte del mar, ¿no? Va diciendo, nadie pasa, sí, nadie, básicamente lo que aplica es un bloqueo naval, ¿ok? Bloqueo naval aliado, donde vamos a tener, pues, el famoso combate de Jutlandia, ¿sí? Ahora, en la guerra de posiciones o la guerra de trincheras, sí, en la guerra de trincheras, sí, destaca la famosa batalla de Verdún, ¿sí? Donde vamos a ver pues que los alemanes, ¿sí? En la batalla de Verdún, los alemanes, ¿qué hacen? Los alemanes avanzan, quieren romper, en este caso, la trinchera francesa, pero vamos a ver que no lo van a lograr, ¿sí? Francia detiene a los alemanes que querían avanzar. Batalla de Somme. Francia quiere acabar con la trinchera alemana, pero aquí Francia, ayudada de quién? De Inglaterra. Si quieren en este caso atacar, ataquen en este caso a Alemania, pero no pueden derrotar a Alemania en la batalla de Somme. Por eso es que hablamos de una guerra de posiciones, porque las dos trincheras van a estar inmóviles, chicos. Ni uno va a poder avanzar, ¿sí? Ni uno va a poder avanzar.
¿sí? Ahora, en este frente, en el frente occidental, vamos a ver en este caso que destaca sobre todo lo que es Francia, el enfrentamiento pues entre Francia y Alemania. Claro que Francia apoyado por Inglaterra, pero en el frente oriental vamos a ver, ¿no? Que destacará la batalla de Gallipoli, ¿no? O la de los Dardanelos, ¿sí? Donde vamos a ver, pues, ¿no? Que los turcos en este caso van a avanzar. Ahora recuerda que los turcos, ¿a dónde pertenecen? ¿A qué bloque pertenecen? A la Triple Alianza. Sí, ellos sí van a tener en este caso, pues vamos a decir, incursiones a su favor, ¿ok? A diferencia de Alemania, porque que está, vamos a decir, inmóvil, ¿ok? Ahí los vas a tener. Ahora, la Segunda Guerra de Movimientos es cuando Alemania ya quiere, en este caso, pues, ¿no? La rendición de Rusia. Y esto lo va a tener a través del Tratado Brest-Litovsk. Este tratado tú no lo puedes olvidar. Tratado Belto, no lo puedes olvidar, porque para esto ya estalló, ¿sí? Para esto ya estalló la Revolución Rusa. Para esto ya ganó la Revolución Rusa y estamos en la fase, en este caso, en la fase, vamos a decir, comunista, sí, en la fase comunista ya. Donde la Rusia soviética, luego ya, pues ya no es en este caso Rusia, ahora qué cosa es la URSS, ¿verdad? La Unión, en este caso, revolucionaria, en este caso de los soviéticos, ¿sí? Ahí está, la URSS, ¿sí? Y ellos deciden firmar el tratado, ¿sí? Deciden firmar el tratado, entregando territorios, ¿sí? Entregando territorios. Alemania, ¿qué es lo que le va a quedar? Le va a quedar, ya tiene controlado completamente, ya la rendición de los rusos ya lo tiene. Se va para el otro lado, al ataque completo al frente occidental. Pero, ¿te acuerdas que Alemania no había podido avanzar? Ya, pues aquí vamos a ver que tampoco podrán avanzar, no van a poder con el lado occidental. Alemania será derrotada en la segunda batalla de Marne. Eso también es importante, chicos, porque la derrota en la batalla de Marne significa, ¿qué cosa? Que, sí, bueno, en este caso sería la segunda batalla de Marne, ¿verdad? Sería que, pues, van a ser en este caso, es el inicio, vamos a decir, de su derrota, espérate, el inicio de su derrota, lo que les va a obligar, ¿qué cosa? A tener que reconocer, en este caso, su rendición. Alemania se rinde, ¿verdad? Reconociendo su derrota en el armisticio de Compiègne, ¿sí? Alemania reconoce su derrota, ¿sí? Es decir, que de esa manera, pues se acaba, ¿sí? Se acaba. Ahora, el armisticio de Compiègne se firma, chicos, el 11 de noviembre de 1818, ¿sí? Perdón, 1918, 1918. Pero, sí, pero el Tratado de Versalles en 1919, un 28 de junio. Junio quiere decir que de noviembre, chicos, de noviembre a junio, ¿sí? Los ganadores de la guerra tuvieron todo ese tiempo, pues, para redactar el Tratado de Versalles. Sí, tuvieron todo ese tiempo para redactar el Tratado de Versalles. Lo que va a terminar ocasionando, chicos, sí, lo que va a terminar ocasionando, pues de que las condiciones, los puntos de este tratado sean, vamos a decir, bastante duros para los alemanes, ¿sí? El Tratado de Versalles, para comenzar, vamos a ver que va a ser responsable de la guerra a los alemanes. Por ende, Alemania va a perder sus colonias, entregará sus territorios a los países vecinos, deberá de pagar una indemnización y, sobre todo, algo que le va a doler a los alemanes será reducir sus fuerzas militares. Esto va a terminar ocasionando que los alemanes consideren al Tratado de Versalles, vamos a decir, pues como su guillotina, ¿sí? Como su guillotina, chicos, ¿sí? Al punto de que el Tratado de Versalles va a generar el nacimiento de movimientos nacionalistas en Alemania en rechazo al tratado, ¿ok? En rechazo al tratado, ¿sí? Ahora, consecuencias, 20 millones de fallecidos aproximadamente, ¿sí? La desaparición de los imperios austrohúngaro, turco-otomano y ruso. Desaparecen. Surgen nuevos estados. Sí, justamente de la desaparición de estos imperios surgen en este caso países como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Sí, los vamos a tener, ¿sí? También
¿verdad? Aparecen sí, nuevas potencias, como la de Estados Unidos. Estados Unidos, yo te mencioné que entra a la guerra, sí, entra a la guerra. Oiga, me fui muy arriba. Entra a la guerra tras la detección del Tratado de Silverman, ¿sí? Y van a pelear en este caso con los franceses y con los ingleses. Pero él ingresa, pues, Estados Unidos ingresa en 1917. Y yo te dije que la guerra acababa en 1918 con el armisticio de Compiègne, el 11 de noviembre. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos estuvo en la guerra, pues vamos a decir exagerando, un año. En un año no va a tener tanto desgaste, si no va a tener tanto desgaste como sí lo van a tener los países que estuvieron desde el día uno en la guerra. ¿Sí? Eso va a ocasionar que Estados Unidos pueda, vamos a decir, salir rápido de la crisis producto de la guerra, porque toda guerra te produce crisis, ¿verdad? Pero tu crisis será pues mucho más fuerte, vamos a decir, si tú pues estuviste mucho tiempo, tuviste mucho desgaste. Pero si tuviste poco desgaste, pues Estados Unidos, como es su caso, rápido se recupera de su crisis y emerge como una potencia a nivel mundial, chicos. ¿Sí? Es más, vamos a ver que el presidente norteamericano Wilson va a proponer qué cosa, la creación de la Sociedad de Naciones. ¿Sí? ¿Para qué se va a crear la Sociedad de Naciones? El objetivo era, sí, el objetivo era poder, sí, poder evitar una siguiente, un siguiente enfrentamiento bélico de tal magnitud. Evidentemente entenderás que la Sociedad de Naciones, sí, la Sociedad de Naciones no funcionó, sí, la Sociedad de Naciones no va a funcionar, sí. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a estudiar qué cosa, el proceso de Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ya, eso es lo que tienes que, en este caso, que recordar, ¿sí? Muy bien. Ahora, hasta esta parte, chicos, sí, hasta esta parte. ¿Será posible que podamos responder las preguntas? ¿Verdad que sí? Porque después acá nos toca ya historia del Perú, repasar historia del Perú. Vamos, chicos, aquí la pregunta uno. Hay dos, solución, no, ya, ahí está. Pregunta uno, por favor. A ver, un minuto, pues, ¿no? Porque tú sabes que para responder la pregunta dice un minuto, hasta menos si es posible. ¿Cuál será en este caso la respuesta? A ver, un minuto, chicos, 3 y 8. En lo que yo conecto, en lo que conecto mi laptop, porque si no se me va la batería, chicos. Me va a apagar.
A ver, chicos, ¿alguno me podrá decir cuál es la respuesta en la pregunta uno? Dice, liberalismo. Ah, pues obviamente no es revolución, por eso se llama Revolución Liberal de 1830 que inicia en Francia, ¿sí? Entonces, liberalismo la vamos a relacionar, pues, ¿no? Con esto, ¿sí? Con la Revolución de 1830. Nacionalismo, y lo que yo te mencionaba, ¿no? La unificación de Italia y Alemania, ¿sí? Acá lo vamos a cambiar de color, vamos a poner amarillo, ¿sí? Unificación de Italia y Alemania, ¿sí? Conservadurismo sería, en este caso, formación, en este caso, del Congreso de Viena, ¿no? Que buscaba, en este caso, retornar el poder del antiguo régimen, ¿no? Retornar, en este caso, al antiguo régimen. Respuesta sería la C, ¿ya? Ahí te lo marco con este color, ¿sí? Pregunta 2, vamos por la pregunta 2, ¿sí? Dice, entre los años de 1915 y 1917, la Primera Guerra Mundial entró en una fase de entrampamiento militar, pues Alemania, Francia y Gran Bretaña no obtenían avances territoriales significativos, mientras que los costos económicos y el desgaste militar se incrementaban. En este contexto, la Rusia bolchevique se retira de la guerra, ¿verdad? Con el Tratado Brest-Litovsk, te mencionaba yo. Alemania moviliza fuertemente sus tropas hacia Occidente y los Estados Unidos, ¿sí? Ahora, nos pide continuar, pues, en este caso, con el texto. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Alemania moviliza fuertemente sus tropas hacia Occidente y los Estados Unidos ingresan a la guerra en apoyo a los aliados y en la defensa de sus intereses económicos, derrotando a Alemania, chicos. ¿Sí? Derrotando a Alemania. ¿Sí? Ahí vamos a tener la respuesta, ¿sí? Dos sería barcos, ¿sí? Obviamente, ¿no? Estados Unidos no participó de forma directa en la guerra en los primeros años, pero sí, en este caso, participa, por ejemplo, a través de la venta de armas. ¿Y a quién le va a vender armas? Le va a vender armas, pues, a franceses, ingleses principalmente, ¿sí? Vamos por la tercera, que en este caso tiene que ver con lo que ya hemos nosotros ahí repasado brevemente. Tres, dice, los cambios ocurridos entre el siglo XVIII provocaron el surgimiento de diversas corrientes de pensamiento, diversas ideologías, ¿verdad? Las cuales pueden ser opuestas unas a las otras. Entre las principales ideologías que se desarrollaron destacan conservadurismo, liberalismo, ya. ¿Cuáles de las siguientes enunciados proponen el pensamiento conservador, las ideas conservadoras? Justificar el antiguo retorno y la defensa del antiguo régimen. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, el retorno al antiguo régimen. Apoyar el derecho de autodeterminación política, pues eso sería ¿qué cosa? Eso debe ser nacionalismo, ¿no? Nos piden solo conservadurismo. Defiende el absolutismo y los privilegios de la iglesia. Claro que sí. Claro que sí, defiende el absolutismo, el retorno al antiguo régimen, el retorno al absolutismo, ¿sí? Dice, promueve la exaltación del concepto de patria. No, pues eso vendría a ser también ¿qué cosa? Nacionalismo. ¿Sí? Entonces la respuesta sería uno y 3. ¿Ok? Uno y 3. Súper fácil, chicos, súper fácil. Vayamos ahora por historia del Perú. En historia del Perú, sí, vamos a tener el famoso caudillismo militar. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Para poder continuar. Ya, continuemos. Caudillismo militar. Tú sabes que el caudillismo militar viene a ser este proceso, vamos a decir, ¿no? Que está dentro de lo que conocemos como primer militarismo, ¿sí? Primer, te coloco por acá, primer militarismo. Y primer militarismo. Ahora, el militarismo, sí, o los procesos militares, vamos a decir, según Jorge Basadre, vamos a ver, pues, lo que es en este caso quien le pone este nombre, vamos a ver que se desarrollan, curiosamente, los dos primeros después de una guerra, ¿sí? A este primer militarismo le vamos a decir el militarismo después, ¿qué cosa? Después de, este es el militarismo después de la, en este caso, después de la
ay, ¿cómo se llama? Después de es como un militarismo después del triunfo. ¿Triunfo de qué? De la independencia, ¿verdad? Luego vamos a tener un militarismo después de la derrota, que es después que vamos a enfrentarnos a los chilenos, ¿verdad? Ya. Ahora, el primer militarismo en este caso, chicos, en este caso va, tú sabes, de 1827, sí, de 1800 a 1872. ¿Dónde vamos a tener, sí, dónde vamos a tener qué cosa? Dos procesos. El primero viene a ser el caudillismo, sí, caudillismo, que estoy escribiendo, sí, el caudillismo que vamos a estudiar aquí primerito, y luego vamos a estudiar qué cosa lo conocido como, como prosperidad falaz. Sí, es decir, que caudillismo más prosperidad falaz me va a dar primer militaris. ¿Ok? Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Sí? Esto está dentro del primer militarismo. Ahora, las primeras características que vamos a ver son las del caudillismo militar, que tiene como características así, Ana, tú lo has visto se llama, tú lo has visto en tu clase, ¿sí? Eh, vas a tener, sí, vas a tener que se caracteriza, ¿por qué? Porque predomina, ¿verdad? Predominan los jefes militares, los cuales se van a ir disputando el control, ¿verdad? Vas a ver también que hay una fuerte inestabilidad política. ¿Por qué? Por las guerras civiles, los golpes de Estado. Vas a ver también que estos presidentes que van a que van a entrar por golpe de Estado, ¿qué hacen? Cambios de la Constitución. ¿Cambian la Constitución? ¿Sí? Por eso vas a ver acá un periodo de muchas constituciones, lo que también va a terminar derivando, ¿qué cosa? En inestabilidad, ¿sí? Y se habla de gobiernos pendulares, porque vas a ver que aparece un gobierno, ¿qué cosa? Liberal, ¿sí? Aparece un gobierno liberal y luego aparece quien da, o mejor dicho, quien le da un golpe de Estado, ¿quién será? Un gobierno conservador, para instaurar en este caso un gobierno conservador. Por eso hablamos de gobiernos pendulares, ¿sí? Ahora, a nivel social, sí, a nivel social, en el caudillismo militar vamos a ver que se mantiene la esclavitud y la explotación indígena. Por eso era, pero la esclavitud, no, San Martín no había dicho libertad de vientres. Sí, pero recuerda, esa libertad de vientres implicaba que el esclavo seguía siendo fuerza de trabajo, seguía siendo mano de obra. Entonces, han pasado recién, pues vamos a decir, pues sí, 5 años, del 21, 6 años han pasado. Los que nacieron después de de la declaratoria de independencia tienen 6 años. ¿Podrán ejercer su libertad? No, siguen viviendo con sus padres. Es decir, que aún hasta este momento no hay un esclavo libre como tal, ¿sí? Entonces siguen siendo, básicamente se sigue manteniendo la esclavitud, ¿sí? Y la población indígena va a continuar siendo explotada. La única diferencia será que antes era explotada por quién? Por los españoles y ahora será explotado por quién? Por los peruanos, ¿sí? Por los criollos, ¿ok? Ahora, a nivel económico, este periodo sufre ¿qué cosa? De una recesión económica. Sí, sufre una recesión económica. No hay ingresos, altos ingresos para el Estado. ¿Cuáles van a ser las principales fuentes de ingresos para el Estado? Y tú lo sabes, las aduanas, por producto en este caso el comercio, ¿verdad? Y el tributo indígena. ¿Cómo que el tributo indígena? Claro que sí, porque el tributo indígena se va a restablecer. Y esta vez se llamará ¿cómo? Se llamará contribución personal. Pero es lo mismo porque el indígena, por ser indígena, tiene que pagar su tributo. ¿Sí? Ahora, esos son los ingresos principales que va a tener el Estado. ¿Sí? Ahora, los modelos económicos para este periodo, tú también lo sabes, librecambismo, ¿verdad? Librecambismo viene a ser qué cosa? Ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Mueven la economía. ¿Sí? Y va a hacer frente, le va a hacer frente ¿quién? Al proteccionismo, porque habrá presidentes que van a decir, no, hay que cuidar la producción local, ¿verdad? Hay que cuidar qué cosa el mercado interno. No le podemos poner competencia al mercado interno, porque si no, pues ¿cómo vamos a desarrollarnos? ¿Verdad? Ya, ahí lo vas a tener. Sí, ese van a ser, pues en este caso, los modelos económicos de este periodo. Primer presidente, ¿quién será? José de la Mar. Sí, José de la Mar, vamos a ver que él es liberal, por eso él va a aplicar, sí, él va a aplicar lo que viene a ser el cambio de constitución. Vas a tener la constitución de 1828, que es una constitución parlamentarista. ¿Por qué? Porque aquí quienes van, sí, quienes van a, vamos a decir, a escoger al presidente, ¿quién es? Es el parlamento. Ahí se dan las elecciones.
en el Parlamento, chicos. Entonces, obviamente, el Parlamento me escoge, ¿verdad? Entonces yo lo voy a respetar. Es una constitución que respeta mucho al Parlamento, al Congreso, ¿ok? Ahora, él es liberal, pero es liberal en lo político. Por eso respeta en este caso, independencia de poderes del Estado. Pero él es, ¿qué cosa? Proteccionista en lo económico. Por eso es que va a aplicar medidas, ¿qué cosa? Proteccionistas en favor del mercado local. ¿Sí? Ahora, vamos a ver acá dos enfrentamientos, uno con Bolivia y otro con la famosa Gran Colombia. ¿Qué pasó? Bolivia estaba siendo gobernada por José Antonio de Sucre. Pero tú sabes que José Antonio de Sucre, ¿de dónde viene? De la Gran Colombia. Es más, en Bolivia estaban, ¿qué cosa? Las tropas gran colombinas. Estaban ahí. ¿Qué quiere decir? Que Bolivia en realidad no era tan libre porque tenía en este caso fuerzas extranjeras en su territorio. Entonces José de la Mar, ¿qué hace? Va y quiere liberar, pues por eso ocupa y vota, expulsa a Sucre y a las tropas. ¿Qué va a hacer Sucre? Sucre va a quejarse con la Gran Colombia. ¿Y la Gran Colombia qué va a hacer? Nos va a declarar la guerra, chicos. Nos va a declarar la guerra, ¿sí? Ahora, nos vamos a la guerra con la Gran Colombia. ¿Cuáles van a ser las causas de guerra? Ah, pues vamos a ver que la causa de guerra será que nosotros aún les debemos los gastos por la independencia, porque ellos no vinieron de gratis, teníamos que pagarles. Pero ya te mencioné, estamos en recesión, ¿verdad? No pueden pagar, ¿de dónde vamos a pagarle? No tenemos plata. Entonces, es una excusa para que nos declaren la guerra. Ahora, nos estaba yendo bien en la guerra. Llegamos, chicos, a tomar Guayaquil, llegamos hasta Guayaquil, pero ¿sabes qué pasó? Perdemos la batalla por Tete de Tarqui, sí, el último enfrentamiento. Y vamos a tener que firmar el convenio Girón. ¿Qué dice el convenio Girón? Oye, Perú, te tienes que retirar de la Gran Colombia. Sí, te tienes que retirar de la Gran Colombia. Entonces nos tenemos que retirar. Pero ¿qué pasa? Las tropas peruanas no quieren irse de Guayaquil. Y mientras José de la Mar está preparándose para continuar en la guerra, ¿qué pasa? Golpe de Estado. Lo derroca. ¿Quién lo derroca? Agustín Gamarra, conservador. Sí, Agustín Gamarra, conservador, lo va a terminar derrocando. ¿Sí? Ahora, ¿tú crees que Agustín Gamarra va a continuar? Si va a continuar con la guerra, no. Él va a firmar el Tratado de la Reagual con la Gran Colombia. ¿Qué dice el Tratado de la Reagual? Dice que ya no nos vamos a la guerra, que ahí se acaba la guerra. ¿Sí? Pero tú sabes que la Gran Colombia se disuelve, se termina dividiendo, ¿verdad? En Ecuador, Colombia, Venezuela y una parte de Panamá. Se divide. Entonces, la parte en la que estábamos en conflicto, ¿verdad? Viene a ser la zona del Ecuador. Por ende, el Perú va a firmar un nuevo tratado, el Tratado Pando-Noboa, ¿verdad? Porque ya no está, pues, la Gran Colombia, ¿sí? Esto es facilito. Hay que recordar, importante, estos dos tratados, ¿sí? Ahora, Agustín Amarra, ¿sabes qué quiere hacer? Quiere cambiar la Constitución. Y desde el Congreso se van a oponer a ello, porque le van a decir, oye, Agustín Amarra, tú no eres un presidente legítimo. ¿Por qué? Porque tú has ingresado a gobernar derrocando. Tú lo que tenías que haber hecho, que es convocar elecciones, y no lo has hecho. Entonces, estamos en un periodo de crisis, tú sabes, intentos de golpe de Estado, pero que Agustín Amara, por ser conservador, militar, pues lo había detenido, pero cuando él quiere cambiar la Constitución es donde no le van a permitir. ¿Sí? Agustín Amarra va a decir, no, yo no me quiero quedar con el poder, es más, para que vean que yo no me quiero quedar con el poder, mira, ya se está cumpliendo 4 años, ¿qué voy a hacer? Voy a convocar elecciones. Convoca elecciones y él manda a su candidato. ¿Quién será su candidato? Su candidato será Pedro Bermúdez, ¿sí? Pedro Bermúdez. Pedro Bermúdez, chicos, sí, Pedro Bermúdez agarra como candidato y Agustín Amarra piensa que él va a ganar. Pero adivina, no gana él. ¿Quién gana? Luis José de Orbegoso. Gana Luis José de Orbegoso, ¿sí? Pero lamentablemente Luis José de Orbegoso va a tener que enfrentar una dura oposición conservadora, donde vamos a ver constante guerra civil. Sí, es más, la guerra civil, sí, de 1834, donde van a estar las tropas, sí, de Orbegoso versus, en este caso, tropas, en este caso, liberales, versus las tropas de Agustín Gamarra con Pedro Bermúdez, conservadores, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver que va a haber un alto a ese enfrentamiento. En la zona de Maquinguayo, sí, en la zona de Maquinguayo, las dos tropas se van,
Sí, se van a, vamos, van a chocar. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? No, se van a enfrentar. A eso lo vamos a conocer como el abrazo de Mackinwayo. Si eran rivales, tuvieron que haber peleado, pero no pelearon. Abrazo de Mackinwayo. Sí. No hubo ningún abrazo, chicos, sino de que el hecho de que no se atacaran, ¿sí? Si no se atacaran, pues nos hace decir que culmina esta guerra civil de 1834. Pero ellos no eran los únicos, muchos conservadores que quieren acabar con el gobierno de Orbegoso, por lo que Orbegoso, ¿qué va a hacer? Va a firmar un tratado de auxilios ¿con quién? Con Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz le propone a Orbegoso, ¿qué cosa? Formar la Confederación Perú-Boliviana. Orbegoso le dice sí, pero ¿sabes qué? Primero me tienes que ayudar a mí a acabar con estos intentos de golpe de Estado, ¿sí? Ahora, quien defendía a Orbegoso de todos estos intentos de sublevación era el general Salaverry, un joven, jovencito nada más él. Pero ¿qué sucede? Un día le avisan, Orbegoso, otra sublevación, ya avísele a Salaverry, ya él se encarga de solucionarlo. Salaverry es el que se ha sublevado. ¿Qué cosa? Y Salaverry, ¿qué cosa? Se subleva y Orbegoso no puede derrotar, por lo que recurre a su tratado de auxilios, ¿verdad? Recurre a su tratado de auxilios. Ahora, Salaverry se autoproclama presidente y él se opone a la Confederación Perú-Boliviana porque ya sabía, conocía de esto, ¿sí? Por eso que Salaverry, ¿qué va a hacer? Salaverry va a agarrar y se opone y se va a tener que enfrentar a quién? A Santa Cruz, ¿sí? Vamos a ver que se une a Gamarra, ¿sí? Se une a Gamarra para luchar contra Orbegoso y Santa Cruz. Pero vamos a ver pues que Salaverry será qué cosa derrocado en la batalla de Socabaya y finalmente qué cosa fusilado. Tras su muerte se podrá establecer qué cosa la Confederación Perú-Boliviana, ¿sí? Ahora, los objetivos de la Confederación principalmente están en relación a qué? A poder integrar al Perú y Bolivia política y económicamente. Lo que implicaba qué cosa, que este motivo, en realidad la causa real para que ellos se unan es porque ellos quieren lograr tener hegemonía en el Pacífico Sur. Porque ¿quién tiene esa hegemonía? Lo tiene Chile, ¿sí? Sucede que los productos salen e ingresan por el puerto de Valparaíso. Las embarcaciones que vienen desde Europa, ¿sí? Inglaterra, ¿sí? Vienen por el Atlántico y cruzan el estrecho de Magallanes en el sur de América, ¿verdad? Ya, pero cuando ellos vienen, ya van para Argentina, ¿verdad? Buenos Aires, mm, estrecho de Magallanes, llegan al puerto de Valparaíso, pero ya no suben hasta el puerto del Callao y mucho menos al puerto de Bolivia. Por ese motivo es que agarra, ellos quieren qué cosa, quieren en este caso unirse y plantear pues medidas que les permitan poder lograr esta hegemonía. Parte de esas medidas, ¿cuáles van a ser? Parte de esas medidas, chicos, serán romper primero el monopolio bilateral, ¿sí? Nosotros teníamos un monopolio con Chile. Ellos nos vendían trigo y nosotros les vendíamos azúcar, ¿sí? Y nuestra lana salía por ese lado, ¿sí? Ahora, rompen ese monopolio, ¿sí? Y la Confederación Perú-Boliviana aplica la política de puertos libres. ¿Qué significa la política de puertos libres? Exoneración arancelaria. Todas las embarcaciones que vengan directamente hacia los puertos, sí, hacia los puertos de Perú y Bolivia, que en este caso serían Paita, puerto, en este caso del Callao, ¿verdad? Este, Arica, Cobija, puertos en este caso de Perú y Bolivia, Cobija en este caso era el de Bolivia, no pagarán impuesto arancelario, ¿sí? ¿Eso qué ocasiona? Atracción del capital extranjero y que las embarcaciones cuando pasan el estrecho de Magallanes ya no van para el puerto de Valparaíso, se van de frente al puerto del Callao, afectando, ¿qué cosa? Afectando a los chilenos económicamente, ¿sí? Por eso ellos se van a oponer. Pero ¿quiénes también se oponen? Los conservadores. ¿Por qué? Porque se decide que quien va a ser el protector de la confederación, es decir, el presidente de la confederación, será ¿quién? ¿Orbegoso o no? Andrés de Santa Cruz.
y él gobernará la confederación por un periodo de 10 años con derecho a reelección. Eso va a generar que los conservadores peruanos, ¿qué cosa? Rechacen la confederación. ¿Qué va a hacer Chile? Va a iniciar las famosas campañas restauradoras. ¿Sí? Inicia las campañas restauradoras, en este caso, porque consideran pues que esta confederación es un obstáculo para la hegemonía que tienen ellos en ese momento. ¿Sí? Ahora, estas campañas restauradoras van a tener el apoyo de los peruanos. ¿Qué peruanos? Agustín Gamarra, Ramón Castilla, que ya estaban, en este caso que ellos se encontraban, ¿dónde se encontraban? En Chile. ¿Sí? Ahora, la primera campaña restauradora por parte de Chile fracasa y se va a rendir en Paucarpata, lo que va a hacer que firmen el Tratado de Paucarpata, donde los chilenos dicen ya sí respetaremos la confederación, pero no respetan el Tratado de Paucarpata y van a iniciar una segunda campaña restauradora. Esta va a estar dirigida por quién? Va a estar dirigida por el general Bulnes, ¿sí? Y va a ser secundada, vamos a decir, por, no, por los peruanos Gamarra y Castilla. Pero, o sea, Gamarra y Castilla pelean junto a los chilenos para derrotar a la Confederación, sí. Y van a derrotar a la Confederación en la batalla de Yungay, si derrotan en la batalla de Yungay. Esto tú lo sabes. Por eso acá te habla del apoyo de los emigrados peruanos. ¿Quiénes eran esos emigrados peruanos? Gamarra y Castilla. ¿Sí? Eso termina ocasionando que ahora el presidente, ¿verdad? Ya no sea pues a Santa Cruz con la Confederación, sino que tengamos un presidente, se rompa la Confederación y regresemos a tener un presidente peruano, que en este caso será Agustín Gamarra. Ahora, con Agustín Gamarra, tú sabes, ¿verdad? Que Agustín Gamarra quería cambiar la constitución. Cambiará la constitución ahora que es presidente de manera legítima, con la constitución, cambiando la constitución, en este caso por una conservadora, en 1839. Ahora, Agustín Gamarra, ¿qué quiere? Quiere que Bolivia sea parte del Perú, ¿sí? Quiere que Bolivia sea parte de Perú. ¿Y qué va a hacer? Va a intentar invadir Bolivia. Pero ¿sabes qué va a pasar? Va a fallecer. Fallece en la batalla de Ingavi, ¿sí? Ahora, Agustín Gamarra muerto él, se desarrolla un periodo de anarquía militar. Tras la muerte de Gamarra, estalla un periodo de inestabilidad política, distintos golpes de Estado, donde vamos a ver que hay presidentes que gobiernan días, chicos, días, sí, pero se logra en este caso establecer un gobierno conocido como el Directorio de Manuel Ignacio Vivanco, ¿sí? Gobierno conservador, ¿verdad? Autoritario, que será derrotado también por quién? Por tu amigo Ramón Castilla, por lo que Ramón Castilla, ¿qué hace? No se queda con el poder, Ramón Castilla y se convoca elecciones. Sí, él convoca elecciones. Y en esas elecciones, ¿qué va a suceder? Él va a ganar, pues. ¿Sí? En su primer gobierno vamos a tener cosas interesantes. ¿Por qué? Porque en su primer gobierno, chicos, vamos a tener ya las características de la prosperidad falaz, donde vamos a ver que ya el Perú no va a estar en recesión económica. Ahora el Perú, ¿qué va a tener? Altos ingresos para el Estado. Va a tener altos ingresos el Estado. Lo que va a terminar generando, pues, que económicamente, ¿verdad? Incrementemos el gasto público. Es decir, que el Estado va a poder, ¿qué cosa? Gastar en obras. Algo que no podía hacer anteriormente, pues porque evidentemente no había dinero. ¿Sí? A nivel político, el Estado se fortalece. Ya vamos a ver que no hay más golpes de Estado. Se acaban los golpes de Estado, pero aún vamos a ver bueno, se acaban las guerras civiles, los intentos de golpe de Estado constantes, pero eso no quiere decir que no haya conflicto, claro que sí va a haber conflicto, ¿sí? Y vamos a ver pues que a nivel social surge en la prosperidad falaz la famosa oligarquía guanera, ya que la prosperidad falaz, chicos, ¿qué cosa es? Va a ser pues no, va a ser como característica, ¿qué cosa? La venta del guano, ¿sí? La venta del guano, altos ingresos por la venta del guano. ¿Qué era el guano? Pues el guano es la popó, vamos a decir, ¿no? La popó de las aves. Esta popó de aves tiene propiedades fertilizantes, ¿sí? Tiene propiedades fertilizantes, las cuales pues son necesarias ¿para qué? Para lo que viene a ser pues no la producción agrícola, sobre todo cuando estamos en este contexto de la revolución industrial en Europa, necesitan nuestro guano, por lo que nos van a comprar bastante. Entonces, el guano, ¿qué cosa es? Un recurso abundante con mucha demanda en el exterior y que para los peruanos que van a invertir en ella requiere ¿qué cosa? Una mínima inversión, ¿verdad? Mínima inversión, principalmente en la mano de obra, porque tú el guano tú no lo tienes que regar, cosechar, no, el guano ya está listo, solo lo tienes que pesar y colocar en costales, nada más.
Por ese motivo vamos a tener altos ingresos. Pero lo que pudo ser una posibilidad para convertir al Perú, ¿verdad? Eh, en una potencia a través de una buena inversión de este dinero, vamos a ver que se queda en eso, en una posibilidad nada más, porque la inversión del dinero será qué cosa mal realizada. ¿Sí? ¿En qué se gastará, profesora? En la expansión de la burocracia, en pagar la deuda a través de corrupción, ¿sí? Lo vamos a ver, ¿sí? Ramón Castilla elaborará el primer presupuesto de la nación. Tú sabes que el primer presupuesto, bueno, un presupuesto es donde tú colocas los ingresos y los gastos. Antes no se había hecho, ¿por qué? Porque no teníamos muchos ingresos. Todo era gasto, ¿verdad? Ya, por primera vez vamos a tener uno, ¿sí? Por primera vez vamos a tener uno. Y decide pagar la deuda externa en base a qué? Lo que viene a ser los gastos de guerra, ahora vamos a poder pagarlos. Deuda interna, muchos peruanos habían sacado de su bolsillo para prestarle al Estado y tenían sus vales, sí, sus vales de préstamos, firmados por San Martín, firmados por Simón Bolívar y las autoridades de esa época, ¿sí? Ahora, tienes el primer contrato por consignación, el contrato Gibbs. Sí, el contrato Gibbs. Anteriormente a este contrato tenías otro contrato que viene a ser el contrato Quirós. Sí, el contrato Quirós. El contrato Quirós, ¿dónde se va a realizar? En el gobierno, en este caso, de Agustín Gamarra. Vamos a poner aquí Gamarra. Pero en este caso, segundo. Acá te voy a poner dos, ¿ya? Segundo gobierno de Agustín Gamara, tienes el primer contrato aduanero, el famoso contrato Quirós. ¿Ok? Este ya vendría a ser el contrato por consignaciones. ¿Sí? Es decir, que el Estado le otorga los yacimientos a quién? Al consignatario. El consignatario de que se encarga de explotar y vender el guano, ¿verdad? Obtiene las ganancias, le da una parte al Estado y él se queda con su comisión. ¿Sí? Se queda con su comisión. Obra importante, ferrocarril Lima-Callao y la llegada de la población china, los famosos chinos coolies, ¿sí? Este es el gobierno que más va a destacar, ¿ok? Ahora, después del primer gobierno de Ramón Castilla viene José Rufino Echenique, ¿verdad? Ahora, con él, ¿qué va a suceder? Va a destacar el escándalo por la consolidación de la deuda interna. ¿Por qué? Se había ya establecido cuánto se iba a pagar de deuda interna, pero cuando se empiezan a revisar, pues los pagos que estaba realizando el gobierno de Echenique, el monto se había duplicado. ¿Qué significa esto? Corrupción. ¿Por qué se está pagando de más? Ante eso, Ramón Castilla, ¿qué va a hacer? Va a iniciar la famosa revolución liberal. ¿Sí? Revolución liberal de 1854. Aquí, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver es que la garra va a darle un golpe de Estado en contra de Echenique. Pero para que su revolución triunfe, por eso le llaman liberal, chicos. ¿Qué promete? Él va a prometer lo que viene a ser la eliminación del tributo indígena, ¿sí? Del tributo indígena y la abolición de la esclavitud. Abolición de la esclavitud, ¿sí? Y la abolición de la esclavitud. Esto es lo que él va a prometer. Sí, esto es lo que él va a prometer. ¿Ok? Por eso le dicen revolución liberal. Logra triunfar su revolución liberal y establecer un segundo gobierno, donde vamos a ver pues que destaca, ¿qué cosa? El poder haber realizado una obra de ferrocarril más, que es el ferrocarril Lima-Chorrillos. ¿Ya, chicos? Ahora, Ramón Castilla termina su gobierno tranquilazo, sí, termina su gobierno tranquilazo, y quien gobernará será Miguel de San Román, pero Miguel de San Román se muere rapidito. ¿Sí? Un año nada más gobierna. Y llega quién? Llega el amigo Juan Antonio de Peset, quien era su vicepresidente. Pero cuando Peset está gobernando, ¿qué sucede? Llega España. España ha visto que estamos vendiendo guano y que teníamos altos ingresos por ello. Y él dice, wow, ese dinero pudo haber sido mío. Esas riquezas pudieron haber llegado a mí. ¿Qué voy a hacer? Intentar recuperarlas. ¿Sí? Intentar recuperarlas. Ahora, la causa es que ellos quieren qué cosa. Ellos están, pues en Europa están en la expansión imperialista, ¿verdad? Tienen el interés de regresar por el guano. Y vamos a ver, pues, que España viene y te dice, pues, no, oye, ustedes me están debiendo.
nos están debiendo ahí la indemnización por la capitulación de Ayacucho. Y nosotros le vamos a decir, oye, pero falta ratificar la independencia. España no quiere ratificar la independencia, no quiere ratificar nuestra independencia. Y nos va a decir, oye, ustedes nos deben. PESET, ¿qué va a firmar? El Tratado Vivanco Parejas, donde se compromete a pagar la deuda de independencia. Obviamente, esto va a generar rechazo y se van a sublevar en contra de PESET. ¿Quién se subleva? Mariano Ignacio Prado. Y con Mariano Ignacio Prado es que vamos nosotros a enfrentarnos a España. ¿Sí? Armamos la cuádruple alianza, recuerdas, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile se juntan, pelean en contra de España en el combate de Aptao. Combate de Aptao, ¿beneficioso para quién? Para la cuádruple alianza, los derrotamos. Y finalmente triunfamos en el combate de 2 de mayo. Derrotamos a España. ¿Qué significa esto? Que vamos a consolidar nuestras independencias. ¿Sí? Vamos a consolidar nuestras independencias. Ahora, a pesar de que nosotros ganamos, te dije, toda guerra produce crisis económica y endeudamiento. Y Agar dice, ¿pero por qué? ¿No? Si nosotros tenemos altos ingresos por parte de la venta del guano. Eso hace rato ya se acabó esa plata. No se guardó lo suficiente, lo que va a generar qué cosas sublevaciones, como Pedro Díaz Canseco y José Balta. El presidente Prado renuncia, chicos, renuncia. Se convocan elecciones y quien gana es José Balta. Ahora, José Balta va a decir, sí, estamos endeudados, ¿sí? Y para poder acabar con esa deuda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a firmar el contrato Dreyfus, donde vamos a cambiar la forma de venta del guano. ¿Lo va a vender quién? Lo va a vender en la casa, en este caso comercial, Dreyfus Hermanos. Y ellos nos van a pagar, y con ese dinero que nos van a pagar, se pagará la deuda externa que tenemos a causa, pues, de la guerra. Perfecto, ya no tenemos deuda. Pero ¿qué hace José Balta? Se mete otra deuda, chicos, con la firma del plan ferroviario. Henry Mays, ¿qué cosa? Nos va a hacer los trenes, ¿sí? El ferrocarril. Pero ¿qué pasa? Nos endeudamos para esto. Y tendrán acusaciones de corrupción porque los makes venían, ¿qué cosa? De otros países con denuncias, que no entregaban las obras. Pero a pesar de eso, firman con el Perú, porque al parecer Balta habría recibido dinero para poder firmar este plan ferroviario. Acusaciones de corrupción. Ahora, el gobierno de José Balta va a tener una crisis. ¿Producto de qué? Del triunfo del Partido Civil. ¿Quién es el Partido Civil? Eran los exconsignatarios, los que anteriormente vendían el guano del Estado peruano, pero que ahora ya no venden. ¿Por qué? Porque el único que vende es la casa comercial Dreyfus Hermanos. Pero ellos formaron su partido civil, se presentaron a las elecciones y en las elecciones van a ganar. Ahora, los militares, si los militares están en contra de ello, ¿quiénes encabezan esta sublevación? Los hermanos Gutiérrez, quienes incluso, ¿qué va a pasar? Van a matar a José Balta, pero el pueblo los va a rechazar. El pueblo los va a rechazar. No quieren más a los militares. Si no quieren más a los militares y eso terminará ocasionando, si terminará ocasionando, puede que el pueblo se vaya en contra de los hermanos Gutiérrez y pues tengamos, sí, y tengamos finalmente el ascenso de los civiles, ¿sí? Ahí inicia el proceso de primer civilismo, donde vamos a tener, sí, a Manuel Pardo y Lavalle, sí, a Manuel Pardo y Lavalle como, sí, como primer presidente civil del Perú, sí, primer presidente civil del Perú. Ahora, él es civil, va a ver en este caso que estamos en crisis económica, va a reordenar los ingresos, ¿verdad? Eliminando presupuesto para el ejército y realizando las expropiaciones, en este caso al salitre, que era vamos a decir, el recurso por el cual había sido desplazado el guano, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Que como parte de su proceso de modernización, elabora, ¿qué cosa? Un censo, ¿sí? Un censo, y va a fomentar la educación gratuita y obligatoria en los primeros años, ¿sí? Con Manuel Pardo y Lavalle vamos a tener, pues, ¿no? La fundación, ¿sí? Tenemos la fundación de la Escuela, ¿sí? De Ingenieros, ¿sí? Civiles y de Mina, que será la Universidad Nacional de Ingeniería el día de hoy, y también la Escuela de, en este caso, Ingenieros Agrónomos, que se convertirá en la Universidad Agraria La Molina, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Ahora, algo que realiza también Pardo de Lavalle será la firma del Tratado de Alianza Defensiva, chicos, ¿sí? Lo cual nos va a terminar metiendo, pues, en un conflicto bélico ¿con quién?
con Chile, ¿sí? Mira, en el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿qué pasa? Estancamiento económico, el Perú se declara en bancarrota si no tenemos plata, si no tenemos plata. Y gran error, la, en este caso, la famosa comisión, ¿sí? La comisión Lavalle. ¿Qué pasa? O la misión Lavalle, perdón. Serán enviados a Chile para persuadir que Chile no inicie una guerra con Bolivia. ¿Por qué? Porque pasa que los bolivianos habían aumentado, sí, habían aumentado su impuesto a la extracción de salitre, sí, en el gobierno de Hilario Daza. Los chilenos agarran y dicen, nosotros tenemos un contrato firmado donde no nos deben de aumentar el impuesto. Hilario Daza dice, eso ha sido con un gobierno anterior y desconoce en ese caso, ese acuerdo, tipo comercial. Entonces, los chilenos dicen, ah, me quiere subir, me rebelo. ¿Qué hago? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los bolivianos? Los bolivianos perderán sus salitreras porque Chile va a tomar las salitreras, ¿sí? Eso va a terminar ocasionando, chicos, sí va a terminar ocasionando, pues, de que se haga efectivo el tratado de alianza defensiva, ¿sí? Bolivia nos pide que pues vayamos a defenderlos en cierta forma, ¿sí? Y vamos a ver pues que por eso se manda la misión Lavalle, pero la misión Lavalle va a fracasar, chicos, porque al final los chilenos van a decir, ¿ustedes qué cosa están haciendo? Lo que ustedes están haciendo es defender los intereses de Bolivia aquí. Y por eso nos declaran la guerra el 5 de abril. Nos vamos a guerra con Chile, chicos. Y tú sabes que en la guerra, si tú sabes que en la guerra, lo que vamos a tener, sí, lo que vamos a tener será pues que nos vamos a enfrentar en un proceso en el que el Perú está en bancarrota. Ha, en este caso, ha eliminado sus fuerzas, sí, ha eliminado sus fuerzas militares, ha reducido, mejor dicho, sus fuerzas militares. No estamos preparados para la guerra. ¿Qué pasa vamos a decir, en la primera parte de la guerra, en la fase marítima? Perdemos ¿no? Batalla de Angamos, perdemos el control, en este caso, de las líneas de transporte del mar. Los chilenos avanzan terrestremente, vía terrestre, perdón, avanzan hacia el sur. Toman nuestras salitreras, ¿verdad? Toman nuestras salitreras, porque vas a ver que Bolivia firma en este caso su salida de la guerra, entrega Antofagasta. Sí, entrega Antofagasta. Los peruanos siguen defendiendo las salitreras, donde también, ¿qué va a suceder? Vamos a perder. Sí, los chilenos controlan los yacimientos en Tarapacá y siguen avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia Lima, ¿verdad? Hacia Lima, destruyen Lima, ¿verdad? En lo que viene a ser las batallas de San Juan y Miraflores, ¿sí? Ahora, vamos a ver, sí, vamos a ver que eh, se inicia los ataques en la zona sierra. Y en la sierra, ¿quién va a estar? Andrés Avelino Cáceres, ¿verdad? Y Cáceres va a detener a los chilenos, ¿sí? Pero los chilenos también habían llegado al norte, o sea, los chilenos se van a pasear por todo nuestro país, llegan al norte y ahí es donde van a poder encontrar las negociaciones de paz. ¿Verdad? Encuentren las negociaciones de paz con Miguel Iglesias, el cual en este caso va a agarrar y decir sí, entregaremos territorios para que podamos, ¿qué cosa? Llegar a la paz. ¿Sí? Tratado de Ancón 1883. Cedemos a perpetuidad las salitreras de Tarapacá y entregamos Tacna y Arica por un periodo de 10 años, ¿verdad? Los cuales luego, ¿verdad? Serán devueltos solo a través de un proceso de plebiscito, si la población decide regresar. Y en caso no, pues perderíamos definitivamente. Tú sabes que el plebiscito no se va a realizar. ¿Sí? Ahora, después de este proceso de guerra, aparece pues el famoso segundo militarismo, donde el Perú, ¿qué cosa va a hacer? El Perú lo que va a hacer es intentar una reconstrucción nacional, ¿verdad? Intentar una reconstrucción nacional, donde vamos a ver pues que se intentan aplicar medidas, ¿sí? Que reconstruyen la economía del país, pero que no se va lamentablemente a lograr hasta el último gobierno que de Nicolás de Piérola, ¿sí? ¿Qué vas a recordar de aquí? Que regresan los militares a gobernar, culpando a los civiles de habernos arrastrado a la guerra y que no hemos estado preparados. ¿Por qué? Porque ellos redujeron nuestra capacidad militar, ¿verdad? ¿Qué destaca en el gobierno de Miguel Iglesias? El hecho de que se restituya el tributo indígena. Pero por eso el tributo indígena había sido eliminado por Ramón Castilla, ¿verdad? Ya, pues vamos a ver que nuevamente se va a restituir a través de la famosa contribución personal, ¿sí?
Ahora, Miguel Iglesias será derrotado ¿por quién? Por Andrés Avelino Cáceres, quien había peleado en la sierra, ¿verdad? Ya, pero Andrés Avelino Cáceres, ¿qué es lo que hace? Cuando ya llega al poder, está en el gobierno, el famoso, ¿sí? El famoso contrato Grace, donde, sí, donde vamos a tener, sí, donde vamos a tener, sí, es con este, ¿sí? Donde vamos a tener pues la entrega, ¿verdad? La entrega de muchos de nuestros recursos, desde guano, entrega de territorios en la selva, vamos a tener que pagarles, ¿verdad? Para que ellos finalmente, ¿qué cosa? Compren nuestra deuda, para que los ingleses compren nuestra deuda. Esto va a generar gran rechazo, Andrés Avelino Cáceres, ¿sí? Se convocan elecciones, Remigio Morales Bermúdez gana, pero lamentablemente vamos a ver que va a fallecer, ¿sí? Por lo que se convocan unas elecciones donde Andrés Avelino Cáceres, ¿qué cosa? Va a ganar. Pero Andrés Sabino Cáceres ya tiene en este caso un rechazo justamente por el contrato Grace, ¿sí? Por la firma en este caso de este tratado. Y eso va a terminar ocasionando que pues le den un golpe de Estado. ¿Quién le va a dar golpe de Estado? Nicolás de Piérola. Sí, Nicolás de Piérola. Y con Nicolás de Piérola es que se ve realmente estas ideas de reconstrucción nacional. Sí, con él recién vamos a ver que nuestra economía se va a poder levantar. ¿Gracias a qué? Gracias a la venta de otros recursos que nosotros vamos a tener, como va a ser el azúcar, el algodón, ¿verdad? Lo que va a abrir un nuevo proceso que viene a ser la República Aristocrática. ¿Sí? En la República Aristocrática, básicamente, las bases fueron sentadas en el gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Sí? Básicamente, eso es lo que se puede, vamos a decir, lo que podemos observar. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las características? Justamente, pues, no, que regresa el Partido Civil a gobernar. Sí, regresa el partido. El Partido Civil no se alejó nunca por completo, nunca se alejó por completo, ¿sí? Y vamos a ver pues ahí que vamos a tener una gran dependencia al capital extranjero. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del contrato Grecia? Desde ahí viene, sí, desde ahí viene, sí, esta introducción, vamos a decir, de los capitales ingleses a nuestro país, ¿sí? Los cuales van a dominar hasta la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Tenemos una economía también agrominera, ¿verdad? Una economía agrominera, ¿sí? Y vamos a ver pues que una característica social es que vamos a excluir a la clase media, ¿sí? Ahora, vamos a ver también que inicia el movimiento obrero, en este caso el movimiento campesino también. Los gobiernos, Eduardo López de Romaña. Vas a ver que estos gobiernos, ¿no? Romaña, Cándamo, ¿sí? José Pardo y Barreda, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Son gobiernos que básicamente benefician a quién? Benefician a los suyos. Sí, es un gobierno que beneficia a los suyos. Esa es la característica principal. Ellos no van a gobernar, sí, ellos no van a gobernar, pues porque ellos no van a gobernar porque, uy, en favor de todo el pueblo. No, no, no. López Romaña, por ejemplo, va a implantar esto lo que se conoce como el Código de Minerías y Código de Aguas. ¿En beneficio de quién? En beneficio, en este caso, de la República Aristocrática. Código de Minería, ¿quiénes van a explotar las minas? Este pequeño grupo de familias que gobierna. Código de aguas, las aguas para sus haciendas. Con Manuel Candamo, ¿qué vas a tener? Promulga en este caso la ley de ferrocarriles, algo interesante, pero solo gobierna un año, no se hace efectivo. Con José Pardo y Barreda, ¿qué pasa? Sí, cambios en lo que viene a ser la educación, ¿sí? Educación primaria gratuita a cargo del Estado, ¿sí? Las mujeres, en este caso, podrán ingresar a las universidades, ¿sí? Proyecto de legislación a favor de la clase obrera, el famoso proyecto Manzanilla, ¿sí? Pero que queda en este caso no en promesas nada más, como el caso del proyecto Manzanilla, queda en promesa, no gobierna realmente para el pueblo, ¿sí? Augusto Beleguía, su primer gobierno, sí, vas a tener también de igual forma, ¿sí? Él quiere gobernar, vamos a decir, dice, gobierno para el pueblo, rompe con el partido civil, sí, rompe con el partido civil, pero vamos a ver, pues, ¿no? De que en realidad lo que él simplemente quiere es establecer un futuro gobierno en el cual, pues en este caso, él tenga todo, vamos a decir, él quiere implantar qué cosa, básicamente un régimen civil y que vamos a ver que lo va a lograr, ¿sí? El otro presidente, Billinghurst, él sí quiere gobernar para el pueblo, ¿sí? Es un gobierno populista. Establece la jornada de 8 horas, pero solo para los obreros del muelle y la Darcena del Callao, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Y le darán un golpe de Estado. ¿Quién le da un golpe de Estado? Óscar R. Benavides.
¿Con apoyo de quién? Del Partido Civil. Regresa a gobernar José Pardo Barreda nuevamente. Y él sí establece qué cosa, la jornada de 8 horas a nivel nacional. ¿Sí? Muy bien. Y luego viene qué cosa, el oncenio de Leguía. ¿Qué tienes que recordar el oncenio de Leguía? Lo que te decía es un régimen civil y autoritario. ¿El objetivo cuál es? Supuestamente modernizar el Estado, ¿verdad? Y claro, sí lo va a lograr, pero ¿con qué? Con el capital, sí, con el capital norteamericano, ¿sí? Él establece lo que vamos a conocer como la famosa patria nueva, ¿verdad? Él establece la patria nueva. ¿Qué implica? ¿Qué cosa? Romper con el control civil. Los civiles ya no controlan, ¿sí? Él dice, yo voy a gobernar para el pueblo, ¿verdad? E incorpora a la clase media en el gobierno, es decir, en la administración pública. ¿Sí? Y pues vamos a ver si un proceso de modernización en el Estado, sobre todo en este caso en lo que viene a ser la mejora de la infraestructura, obras de irrigación y sobre todo, ¿qué cosa? La reconstrucción, perdón, reconstrucción no, la construcción, en este caso vial. Vamos a tener, por ejemplo, avenidas, Avenida El Progreso, Avenida Unión, ¿sí? Que van a modernizar, pues van a ser un signo de modernización para nuestro país. ¿Cómo cae este gobierno? ¿No? Pues cae a través, sí, a través de una crisis que va a generar, en este caso, sí va a generar un factor externo, que es el crack del 29, ¿sí? Caen las exportaciones, las empresas norteamericanas, el capital norteamericano se va del país y esto ¿qué cosa genera? Genera desempleo. Y pues salen, en este caso, las críticas al régimen. Y pues obviamente se empiezan a denunciar pues los actos de corrupción. De esa manera, el onceño de Leguía, ¿qué cosa? Recibe un golpe de Estado por parte de quién? De Sánchez Cerro, el cual iniciará el proceso de tercer militarismo. ¿Ok? Muy bien, chicos, vayamos por las preguntas. Ya nos quedaría solo la pregunta 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? En la pregunta 4 nos pide verdadero y falso. ¿Sí? Verdadero y falso. Dice, bueno, esto es en relación a la confederación. ¿Sí? Perú y Bolivia intentaron, en este caso, la unión de Argentina. Chicos, eso es falso. ¿Sí? Eso es falso. ¿Sí? Falso. No pide verdadero y falso. Sí. España se opuso a su creación y la combatió. No, España no se opone. Aquí no, España no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Hubo una fuerte competencia comercial con Chile? Claro que sí. Ramón Castilla integró el grupo de los emigrados, claro que sí, que era lo que yo te mencionaba. Entonces la respuesta en la E viene a ser enano, ¿sí? Respuesta enano. ¿Sí? Vamos por la pregunta 5. La pregunta 5 nos pide, en este caso, una afirmación, dice, ¿no? Sobre la llegada, en este caso, de los asiáticos, ¿sí? De la zona de Cantón, ¿sí? En China. Dice, esta migración fue la más grande del Perú, ¿sí? En el siglo XVIII, ¿sí? Perdón, el siglo XIX, acrecentando la gran diversidad étnica y cultural de nuestro país, ¿sí? Sobre esta migración es posible afirmar que, ¿a qué vinieron, chicos, a trabajar los chinos culés? ¿A qué vinieron? ¿Dónde principalmente van a trabajar? Chicos, ellos vienen con sus contratos para trabajar en las Islas Guaneras, ¿sí? Ellos en este caso terminan, bueno, perdón, vienen con sus contratos para trabajar en lo que vienen a ser las haciendas, pero finalmente terminan trabajando en las Islas Guaneras, ¿sí? Ahí está. 6, 6. Dice, el gobierno de José Balta llegó al poder después de la renuncia de la presidencia de Prado. Sí, su gobierno significó un cambio, sí, en los intereses que se defendían desde el Estado. En ese sentido, los empréstitos, sí, los empréstitos permitieron. ¿Te acuerdas que salimos de una deuda e ingresamos a otra deuda? Ya, pues, ¿por qué se endeudó? Porque lo que quería era construir la construcción de ferrocarriles, el famoso plan ferroviario con Henry Meix, ¿sí? Vamos por la pregunta 7, ¿sí? En la pregunta 7 dice, la guerra contra España. Nos pide también verdadero y falso, ¿sí? Sobre las causas del conflicto. En la 7 dice, las sublevaciones conservadoras bueno, en este contexto, claro, sí, se da, ¿verdad? Pero acá nos pide sobre las causas, ¿no?
Ya, está en el contexto, pero en realidad pues, las sublevaciones no generan la guerra contra Chile, ¿verdad? Entonces sería falso. La expansión imperialista y colonialista, claro que sí, por eso España quiere regresar, ¿verdad? Eso sí sería verdadero. Negativa del gobierno español a ratificar la independencia, claro que sí es parte de la causa. Incidente en la hacienda de Talambo, chicos, el incidente en la hacienda de Talambo es un pretexto. Esto es falso. Sí se da, sí, sí se da, pero es un pretexto. Eso, la causa de una, vamos a decir, de un ciudadano nada más, no va a generar una guerra, ¿sí? Porque simplemente era un colono español, no tenía cargo ni nada, vamos a decir, ¿sí? Entonces, en la pregunta 7 la respuesta es enano, ¿sí? Y tenemos también la pregunta 8, ¿sí? La pregunta 8 dice, ahí nos dan en este caso bueno, varias imágenes, ¿verdad? El cuadro Salud del Presidente, ¿verdad? Tienes la estatua de Manco Cápac, el reloj del Parque Universitario, ¿verdad? Ya, estas imágenes están vinculadas a ¿por qué se da todo esto, chicos? Estos van a ser, el reloj y la estatua, chicos, van a ser regalos. ¿Por qué nos regalan? Porque vamos a celebrar los 100 años de independencia del Perú. Estas imágenes están en relación a qué? A las celebraciones por el centenario de la independencia. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Si cuídense mucho, nos estamos viendo en otra oportunidad. ¿Ya, chicos? Chao, chao.